El animal más fuerte de la tierra nunca ha sido el león o el tigre. Después de todo, existe un dicho popular: primero el pollo, segundo el perro, tercero el cerdo, cuarto la oveja, quinto la vaca y sexto el caballo. Y lo primero que hice al reencarnar en un pollo fue devorar 150 kilos de alimento para aves, hasta convertirme en el más gordo del corral. Los otros polluelos pensaban que estaba loco, pues saber que mientras más gordo estás, no solo es más fácil ser sacrificado, sino también ser seleccionado para la reproducción. Eso es mucho peor que la muerte. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que desperté el sistema de tragar y evolucionar. Mientras coma, puedo volverme más fuerte constantemente, aunque el alimento mejora mis capacidades lentamente. Al menos es seguro. Y según las indicaciones del sistema, el límite de peso de un pollo doméstico común es de 10 kilos, siempre y cuando supere este umbral. Podré completar mi primera evolución. Pensé que podría vivir tranquilamente hasta llegar a los 10 kilos, completar la evolución y luego planear mi huida. Pero no esperaba que la aparición de 2 humanos arruinara todos mis planes. Papá, no mates a Goudan. Es muy dócil e incluso corre detrás de mí. Pero el rostro del hombre corpulento no mostró ningún cambio. Hija, ¿no están ricos los muslos de pollo del almuerzo? Sí, lo están. Pero antes de que la niña terminara de hablar, el hombre le acarició la cabeza y dijo: no te preocupes. No lo mataremos, la fábrica de carne ya lo tiene reservado, lo venderemos cuando se acerque el año nuevo. Al escuchar la conversación, sentí que el alimento en mi boca ya no sabía a nada. Apenas tengo 2 meses y medio de nacido. Y todavía me falta un mundo para alcanzar el umbral de evolución de 10 kilos, aunque afortunadamente todavía faltaba tiempo para el año nuevo. Si logro evolucionar antes de esa fecha, seguramente habrá una forma de escapar de esta granja. Durante esos 2 meses, aceleré frenéticamente mi velocidad de alimentación, siempre era el primero en lanzarme al comedero. Gracias a mi fuerza y velocidad, muy superiores a las de los otros polluelos, ocupé el mejor lugar y me llené la boca sin parar. Incluso los insectos y ciempiés que caían en las esquinas del gallinero, e incluso el musgo que crecía en las paredes. No los desperdiciaba, todo lo que fuera comestible, no lo dejaba pasar. Pero debido a que siempre consumía alimentos de baja energía, mis atributos no mejoraban significativamente, aunque comparado con otros pollos. Ya era un gigante, no era suficiente para enfrentarme a los humanos. Al mismo tiempo, descubrí que tras el aumento de mi fuerza y tamaño, mi visión y oído también habían mejorado considerablemente. Ahora podía incluso escuchar el sonido de la televisión dentro de la casa. Esta cadena informa: recientemente, la temperatura global ha aumentado. El hielo antártico se derrite, el nivel del mar continúa subiendo y flotas de varios países han descubierto seres sospechosos bajo el hielo de la Antártida. Seguiremos informando. Cada noticia golpeaba mi corazón como un martillo pesado. Como alguien que ha leído innumerables novelas apocalípticas, sé perfectamente lo que estas noticias significan. La tormenta se acerca, quizás en unos meses, este mundo dará un vuelco total. Para entonces, ni hablar de los pollos de granja, incluso si los humanos podrán sobrevivir sigue siendo una incógnita. Debo volverme más fuerte más rápido, y justo cuando pensaba esto, una voz interrumpió mis pensamientos. Era la conversación entre el viejo Mi y el vendedor de carne. Jefe Wan, no se preocupe. Este lote de pollos no tiene ningún problema, la fecha de venta se ha adelantado, no será para el año nuevo, sino en medio mes. El comprador presiona mucho, pero el precio también es alto. La cuenta regresiva para mi muerte se redujo repentinamente de 2 meses a medio mes. Entré en pánico absoluto, pasar de 6 a 10 kilos en medio mes es simplemente imposible comiendo pienso. Debo encontrar comida de alta energía, tengo que apostarlo todo. Esa misma noche, aprovechando que todos en la granja dormían, usé mi pico, que ya había afilado increíblemente, para picotear poco a poco los puntos de soldadura de la malla metálica en la esquina del gallinero. Durante 2 horas completas, finalmente logré romper el alambre, dejando una abertura justa para poder salir. No dudé ni un segundo. Me escabullí hacia afuera. El viento frío aullaba en la granja de noche y los perros guardianes gruñían en sus casetas. Pero gracias a mi agilidad extrema, me deslicé silenciosamente junto a la pared hasta el almacén del patio trasero. Ese es el lugar donde el viejo Mi guarda el grano y las medicinas. Ya lo había olido, en el almacén había un aroma de energía extremadamente intenso, ginseng, cuernos de ciervo y varias hierbas silvestres que el viejo Mi usaba para sus licores medicinales. Estas cosas son los verdaderos alimentos de alta energía que me permitirán evolucionar rápidamente. La puerta del almacén tenía un candado que no podía abrir, pero ya había buscado un punto débil. El agujero de una rata en la esquina del muro. Con mis garras y mi pico, pasé 1 hora haciendo el agujero más grande hasta que pude entrar a la fuerza. Los frascos de vidrio con hierbas estaban en los estantes, salté y con mis garras hice añicos el vidrio. Ginseng, cuernos de ciervo, bayas de goji y polígono, me tragué todo de un golpe. En el momento exacto en que terminé la última hierba, el sistema emitió una alerta frenética, DIN. El peso del anfitrión ha superado los 10 kilos, alcanzando el límite de la especie de pollo doméstico. ¿Desea iniciar la primera evolución inmediatamente?
Mi corazón latía con fuerza justo en el momento en que me preparaba para confirmar la evolución. La luz del almacén se encendió de repente, el rugido de Laomi llegó desde fuera de la puerta, seguido inmediatamente por el sonido de la llave al entrar en la cerradura. ¿Qué hay ahí dentro? Sentí un vuelco en el corazón, la evolución requería tiempo. Y ahora no tenía tiempo en absoluto, así que tomé una decisión rápida y abandoné la evolución inmediata. Me giré y me escabullí por el agujero de ratón que había cavado, corriendo salvajemente. Regresé al gallinero, me metí en mi lugar y fingí que no había pasado nada. En el instante en que se abrió la puerta del almacén, Laomi vio los cristales rotos y el frasco de hierbas medicinales vacío por todo el suelo. Furioso, comenzó a maldecir y golpeó al perro guardián del patio. Mientras tanto, yo, en el gallinero, acurrucado en un rincón, temblaba ligeramente. No era miedo. Era emoción. La sentencia de muerte de medio mes, la rompí en una sola noche. Ahora, incluso si me enfrentara cara a cara contra el perro guardián del patio, tendría total seguridad de picotearlo hasta matarlo. Pero sabía que esto aún no era suficiente. Laomi ya había empezado a sospechar. La seguridad en el patio seguramente aumentaría. Debía buscar una oportunidad para escapar pronto y encontrar un lugar seguro para completar la evolución. Pero no esperaba que el destino no me diera esa oportunidad a la mañana siguiente. Apenas amanecía cuando Laomi irrumpió en el gallinero con 4 hombres corpulentos. Tenían redes y ganchos de captura en sus manos. Su objetivo era claro. Vinieron directamente hacia mí. Es este, el más robusto de todos. Atrápenlo primero. Hoy enviaremos un lote a la planta procesadora de carne, muchachos. Échenme una mano, sujétenlo bien, este pollo se ve fuerte. 4 redes se lanzaron sobre mí desde 4 direcciones, ganchos de hierro frío. También se extendieron hacia mis patas, los pollitos de alrededor huyeron despavoridos. El gallinero se convirtió en un caos total. Miré a aquellos hombres corpulentos y luego vi a quien estaba parada en la puerta, tapándose la boca sin atreverse a emitir sonido. Nikai, con las lágrimas rodando por sus mejillas, mi corazón se encogió en un instante. No podía permitir que me atraparan. Si me llevaban, Nikai estaría triste, y a mí me cortarían el cuello de un tajo. Desangrado y desplumado, terminaría en la mesa, después de haber renacido con tanto esfuerzo. Y haber despertado el sistema con tanto esfuerzo, no podía morir así, frente al asedio de varios hombres. Salté violentamente, alcanzando más de 2 metros de altura, esquivando una de las redes que caía sobre mí. Inmediatamente después, usé toda mi fuerza y hacia la mano del hombre más cercano. Picoteé ferozmente, con un grito de dolor, le provoqué un agujero sangriento en la mano. La red cayó al suelo al instante. En cuanto aterricé, mis patas traseras se impulsaron con fuerza. Corrí hacia la puerta del gallinero, sabía que Nikai estaba allí. Ella no me haría daño, efectivamente, al verme venir. Nikai se apartó instintivamente, dejándome el camino libre, mientras Laomi rugía detrás. Pero Nikai solo se mordía el labio, inmóvil, en el instante en que me tuvo delante. Esquivé hacia un lado y salté, con mis 2 garras, duras como el acero. Pisé con fuerza la cabeza del perro guardián, y con mi pico afilado, lo picoteé en los ojos, lanzando un gemido lastimero. El perro retrocedió con la cola entre las patas, sin atreverse a acercarse más, pero en esos pocos segundos, Laomi y los hombres ya me habían alcanzado. Llevaba una pala en la mano con la que intentó golpearme violentamente. Solo pude esquivar torpemente y salir disparado hacia afuera del patio, pero apenas crucé la puerta. Sentí que el corazón se me helaba. En la entrada del patio había un camión de carga con jaulas de hierro. La puerta trasera estaba abierta y varios trabajadores de la planta estaban parados junto al vehículo con redes en las manos. Bloqueaban mi salida, con el camino bloqueado delante y perseguidores detrás. Me arrinconaron contra la pared. Al ver cómo se acercaban, todas mis plumas se erizaron. Emití unos gruñidos de advertencia, pero 2 puños no pueden contra 4 manos, y menos contra 7 hombres adultos armados con herramientas. Finalmente fui cubierto por una gran red, y por más que luché, no pude liberarme. Me ataron las patas y las alas con cuerdas de cáñamo y me arrojaron a la jaula del camión. Con un golpe metálico cerraron la jaula estaba soldada. Solo tenía una pequeña puerta asegurada con un cerrojo de hierro grueso. Me dejaron tirado en la jaula. Mirando por la ventana del camión, vi a Nikai correr tras el vehículo durante un buen trecho, llorando mientras corría, gritando mi nombre, Goudan, Goudan, hasta que el camión comenzó a ir cada vez más rápido. Su figura desapareció por completo de mi vista. En ese momento, sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. Nis, espérame, definitivamente regresaré. Miré fijamente el pestillo de la puerta de la jaula, sintiendo cómo se encendía en mí la esperanza de escapar. No habían cerrado la jaula con candado. Solo habían asegurado la puerta con el pestillo. Esa era mi única oportunidad de huida. El camión avanzaba dando tumbos por la carretera nacional, y podía escuchar claramente al conductor hablando con el copiloto, diciendo que primero pasarían por otra granja en el pueblo vecino para cargar más mercancía antes de ir al matadero. No me apresuré a actuar. A ambos lados de la carretera nacional había pueblos y tierras de cultivo, así que incluso si lograba escapar,
Habría gente por todas partes y me atraparían de nuevo en poco tiempo, así que debía esperar. Esperar a llegar a una zona montañosa deshabitada. Solo adentrándome en las profundidades de un bosque virgen podría estar verdaderamente a salvo. Y así poder completar mi evolución. Para evitar ser descubierto por los humanos, esperé hasta que el camión comenzó a subir por la carretera de montaña. Cuando estuve rodeado de un bosque primitivo interminable, comencé a mover mi cuerpo lentamente, usando mi pico, que ya había afilado con anterioridad. Empujé el pestillo poco a poco, mi pico era increíblemente duro y gracias a mi control preciso, logré desplazar el pestillo hacia afuera, y con un clac, conseguí liberarlo por completo. La puerta de la jaula cedió, no la golpeé de inmediato, sino que examiné rápidamente mi entorno. El camión circulaba por una carretera sinuosa. A la derecha había un acantilado escarpado y a la izquierda un bosque virgen que parecía no tener fin. Los árboles tapaban el sol, era el escondite con el que tanto había soñado. Era ahora o nunca. Ahuequé mis alas con fuerza y me lancé contra la puerta de la jaula, que cedió ante el impacto. Inmediatamente, sin dudarlo un segundo, salté al vacío. Me arrojé desde el camión que iba a alta velocidad mientras el viento aullaba en mis oídos. Batí mis alas desesperadamente para frenar la caída, pero aún así choqué con fuerza contra la barandilla de la carretera. El enorme impacto me dejó la visión en negro por un instante, y rodé por la ladera empinada hasta caer en un pequeño río al pie de la montaña. El agua helada me sumergió instantáneamente, y sentí un dolor punzante en mi ala izquierda. Probablemente se había fracturado. También tenía una herida profunda en la pata, y la sangre teñía el agua. DIN. Velocidad gravemente afectada, constitución reducida, agilidad 20. El sonido del sistema resonó, pero no podía prestarle atención. El camión ya se había detenido en la carretera. El conductor y los trabajadores bajaron del vehículo maldiciendo y comenzaron a bajar por la ladera. No me atreví a perder ni un segundo, arrastrando mi cuerpo herido, nadé desesperadamente hacia la otra orilla. Me escabullí como pude hacia el bosque primitivo, internándome en la densa maleza y desapareciendo por completo de su vista. Solo cuando dejé de escuchar las voces y los pasos de los humanos, me desplomé en el suelo, respirando con dificultad. Había sobrevivido a la catástrofe, había escapado de la mesa de matanza de la granja. Pero antes de que pudiera relajarme, bajo un árbol frente a mí, una planta de apariencia peculiar. Captó instantáneamente mi atención, era un Polygonatum Wanjin, de muchos años, con raíces gruesas. Sus hojas eran de un verde esmeralda y desprendían un ligero aroma medicinal. La energía contenida en su interior era varias veces más concentrada que la de las hierbas cultivadas artificialmente que había devorado en el almacén. Precisamente ahora que tenía el ala y la pata gravemente heridas, si devoraba esta planta, mis heridas sanarían rápidamente. Arrastré mi cuerpo herido y me acerqué a la planta con suma precaución, pero justo en el momento en que estaba por abrir el pico para devorarla. Un olor intenso y fétido me golpeó el rostro, una serpiente de 5 pasos, de color marrón oscuro y cabeza triangular. Salió disparada de detrás del árbol. Medía casi 2 metros de largo y su cuerpo era más grueso que mi propia pata. Su lengua siseaba y sus fríos ojos verticales me observaban con fijeza, mientras sus colmillos venenosos destellaban con un brillo gélido. Se trataba de una serpiente que había comenzado a mutar. Incluso una serpiente común de su especie tiene suficiente veneno para matar a un búfalo adulto. Y esta era una serpiente gigante mutada, si me mordía, incluso con mi constitución actual, muy superior a la de un pollo común. No sería capaz de resistirlo. Todas mis plumas se erizaron al instante y mantuve mi ala herida pegada al cuerpo. Bajé mi postura, sin quitarle la vista de encima, sin atreverme a bajar la guardia ni un segundo. La serpiente lanzó el primer ataque, disparándose como un rayo negro hacia mi cuello. Sus colmillos iban directo a mi punto vital, la serpiente se lanzó con todo su peso, con 21 gatos de peso y 57 puntos de fuerza. Explosivo y aterrador, el impacto fue tremendo, logré estampar a la serpiente contra el tronco del árbol, produciendo un golpe sordo. Su cuerpo se encogió al instante, y no le di oportunidad de contraatacar, salté sobre ella. Mis 2 garras, duras como el acero, sujetaron con fuerza su cabeza, y mi pico, afilado como un cincel. Comenzó a picar frenéticamente su punto vital, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sus duras escamas quedaron hechas añicos bajo mis picotazos, dejando su carne destrozada en apenas 10 segundos. La serpiente de 5 pasos quedó completamente inmóvil, con el cuerpo flácido sobre el suelo. Respiraba con dificultad mientras observaba el cadáver de la serpiente, sintiendo cierta duda. «Esta cosa es extremadamente venenosa, si la consumo, ¿podría morir envenenado?» Pero al pensarlo mejor, se trata de una bestia mutante, la energía contenida en ella es definitivamente más aterradora que la de un ginseng centenario. Si la devoro, no solo completaré mi evolución, sino que tal vez pueda despertar una nueva habilidad. El que no arriesga, no gana. Abrí el pico. Y, mediante el sistema de deglución, absorbí poco a poco toda la serpiente de 5 pasos hasta el estómago. Justo en el momento en que el cadáver de la serpiente terminó de bajar, el sonido de notificación del sistema resonó como música celestial. En mi mente, DIN. Primera vez que devoras a una bestia mutante. Se ha activado una recompensa especial.
Din. Has devorado una serpiente de 5 pasos. Peso más 5 kilogramos, constitución más 50, fuerza más 40. Agilidad más 35, resistencia al atributo veneno más 80%. Din. Has despertado la habilidad activa, técnica de deglución. Puedes liberar el poder de deglución para atraer objetivos dentro de tu alcance. Directamente hacia tu boca, aumentando drásticamente la eficiencia de consumo, el límite de objetivos que se pueden tragar. Aumenta conforme a la fuerza del anfitrión. Técnica de deglución, esta habilidad. Parece hecha a mi medida, ya no tendré que esforzarme persiguiendo a mis presas. Basta con abrir la boca y podré atraer a la presa directamente. Pregunté rápidamente al sistema en mi mente. Sistema, cuando evolucione. ¿Qué más podré obtener, Din? Por cada evolución de especie completada. El anfitrión podrá despertar un talento exclusivo, al completar 5 evoluciones, se desbloquearán poderes innatos. 5 evoluciones para desbloquear poderes innatos, una ambición ardiente nació en mi interior. ¿Qué importan los tigres o los leones? ¿Qué importan los osos? En este mundo, nunca ha habido reyes innatos. ¿Y qué si renací como un pollo doméstico? Aún así, podré evolucionar mediante la deglución. Pararme en la cima de la cadena alimenticia y convertirme en el más fuerte de esta tierra, para verificar el efecto de la técnica de deglución. Abrí mi boca hacia la planta Polygonatum que estaba cerca, y una fuerza de succión invisible estalló desde mi pico. Esa planta, arraigada en la tierra, fue arrancada de raíz directamente. Y voló hacia mi boca, mientras volaba, fue comprimida y reducida por la fuerza de deglución. Hasta terminar cayendo precisamente en mi garganta. Din. Has devorado un Polygonatum silvestre de 100 años. Constitución más 30, capacidad de autocuración mejorada drásticamente, las heridas se están recuperando rápidamente. Una corriente cálida recorrió todo mi cuerpo al instante, y sentí un hormigueo en mis alas fracturadas. El dolor punzante desapareció rápidamente y las heridas de mis patas cicatrizaron a una velocidad visible. Al mirar el panel de atributos, mi peso ya había alcanzado los 13 kilogramos. Mi constitución superó los 140. Mi fuerza llegó a 137 y mi agilidad superó los 100. Din. El anfitrión ha superado por mucho el límite de la especie de pollo doméstico. ¿Desea iniciar la primera evolución de inmediato? La notificación del sistema volvió a sonar. Esta vez no dudé ni un segundo. Evolución inmediata. Din. La primera evolución comienza. Tiempo estimado de 10 minutos. Por favor, busque un área segura. Para evitar interrupciones externas. Una ola de calor aterradora estalló instantáneamente desde mi cuerpo. Mis huesos emitieron crujidos sonoros, mis plumas comenzaron a caer y mi cuerpo, a una velocidad visible, comenzó a crecer y transformarse frenéticamente. Un dolor insoportable recorrió todo mi ser. Pero mi conciencia estaba más lúcida que nunca. Sabía que, a partir de este momento, la historia de mi vida como pollo cambiaría por completo. 10 minutos después, la evolución terminó. Abrí los ojos fríamente y emití un canto claro y agudo que atravesó el bosque, asustando a innumerables aves que echaron a volar. Miré hacia abajo, hacia mi propio cuerpo. El plumaje original de color amarillento se había convertido en plumas escamosas de color rojo intenso, como llamas. Cada pluma era tan dura como el acero y brillaba con un lustre metálico. Mi tamaño aumentó violentamente a 1 metro de largo, con una envergadura de 2 metros y un peso de 40 kilogramos. Mis patas eran robustas y poderosas, mis garras parecían hojas afiladas forjadas de diamante y mi pico brillaba con un frío destello. Con una mirada tan aguda como la de un águila. Din. Primera evolución completada. Especie actualizada. Faisán de escamas rojas. Anfitrión. Goudan, especie, faisán de escamas rojas. Bestia mutante, peso, 40 kilogramos. Constitución, fuerza. Giré. Habilidad innata, llama carmesí, capaz de manipular el fuego. Capaz de imbuir fuego en las garras afiladas, el pico y las palmas. Incinerar todo, inmunidad al fuego común, daño a ataques físicos. Habilidad, devorar, resistencia al veneno. Umbral para la segunda evolución. 500 kilogramos, 500 kilogramos. Al ver esta cifra, mis pupilas se contrajeron, pero de inmediato. Me eché a reír. ¿Y qué si son 500 kilogramos? En este bosque primigenio ilimitado, hay innumerables bestias extrañas y tesoros naturales. Mientras no deje de devorar, ni hablar de 500 kilogramos. Incluso 5.000 kilogramos o 50,000 kilogramos, tarde o temprano podré alcanzarlos. Este bosque no es mi tumba, es mi tierra de oportunidades. Es el punto de partida de mi ascenso. Pero también tengo claro que, en este bosque primigenio, se esconden peligros incontables. Ahora mismo, para enfrentarme a algunas bestias extrañas pequeñas y bestias comunes, soy más que capaz, pero si me encuentro con osos negros, tigres, reyes jabalíes y otros depredadores alfa, además de esas horribles bestias que han mutado profundamente, aún estoy lejos de ser un rival. Mantenerme oculto y desarrollarme discretamente es el camino a seguir. Agité mis enormes alas y salí volando. Volando a baja altura entre los árboles, buscando un escondite seguro. Gracias a la gran mejora de mis 5 sentidos tras la evolución,
Pronto encontré una cueva en un acantilado. La entrada estaba oculta, el interior era seco y espacioso, y no había rastros de ninguna bestia feroz. Era simplemente un refugio perfecto. Me instalé en la cueva. Y comencé mi camino de devorar y crecer como un loco. Cada día, antes del amanecer, salía de la cueva y, apoyado en la habilidad devorar, devoraba frenéticamente todo en la montaña y el bosque. Peces y camarones en el río, liebres en el bosque, ratas de bambú, ardillas, nidos de pájaros en los árboles, hierbas medicinales en el suelo. Incluso serpientes venenosas mutadas, abejas venenosas y arañas venenosas. Todo lo que pudiera aumentar mis atributos, lo aceptaba sin rechistar. Din. Has devorado una serpiente de bandas plateadas mutada. Constitución más 15. Resistencia al veneno más 10%. Din. Has devorado un lince centenario. Poder mental más 20. Constitución más 25. Din. Has devorado una liebre mutada. Fuerza más 10, agilidad más 15. Din. Has devorado un enjambre de abejas venenosas mutadas. Has despertado la habilidad pasiva, aguijón venenoso. Puedes concentrar toxinas en tu pico y liberar un veneno mortal en un solo golpe. El sonido de notificación del sistema, cada día en mi mente. Mi peso también aumentaba frenéticamente a una velocidad visible a simple vista, de 40 kilogramos. Subió hasta 75 kilogramos, 100 kilogramos, 150 kilogramos. Mis atributos subían a la par y mi habilidad de fuego era cada vez más hábil. Una bocanada de llamas. Podía convertir un árbol del grosor de un cuenco en carbón. Durante este tiempo, también encontré la mochila de un turista que cayó por el acantilado. Dentro había un teléfono inteligente que aún funcionaba, una batería externa de gran capacidad y un generador de manivela. Esto fue como recibir carbón en plena nevada. Finalmente pude conocer la situación exterior en tiempo real. Al abrir el teléfono, las noticias eran abrumadoras, todas sobre el resurgimiento del aura espiritual. Y las noticias sobre la mutación de las bestias. En solo medio mes, el mundo ha cambiado por completo. Se confirmó que las criaturas desconocidas bajo el hielo de la Antártida eran bestias prehistóricas del fondo del mar. Innumerables bestias de las profundidades marinas han entrado en los océanos con el derretimiento de las capas de hielo. Las costas de varios países han sido atacadas frecuentemente por bestias, e incluso varios buques de guerra han sido hundidos. En los diversos bosques del país, también se informan continuamente incidentes de ataques de bestias a personas. Los gatos y perros callejeros en las ciudades han comenzado a mutar a gran escala, e incluso han aparecido casos de ataques en plena calle. Pero lo que más me sorprendió fue el anuncio oficial. Se estableció oficialmente la Asociación de Guerreros de Huaxia. Se hizo público el sistema de cultivo de guerreros y, al mismo tiempo, el monte marcial. Las grandes sectas, como las montañas Longwu, Huai Wudan, han emitido anuncios simultáneos para reclutar discípulos en todo el país, exigiendo un talento excepcional. Se da prioridad a quienes poseen raíces espirituales, aunque los requisitos son más flexibles para quienes tienen estudios universitarios o superiores. La era del cultivo universal realmente ha llegado. Miro la pantalla de mi celular y mi corazón no logra calmarse. Mis presentimientos anteriores se han hecho realidad. Este mundo ya no es un lugar donde una persona común pueda vivir tranquilamente. La humanidad ha encontrado el camino del cultivo. Las bestias mutantes están evolucionando locamente y el futuro solo será más cruel. Y yo todavía estoy bastante lejos del umbral de las 500 kilos necesarias para mi segunda evolución. Debo ser más rápido, más fuerte. Guardo mi celular. Extiendo mis alas y vuelo hacia lo más profundo del bosque virgen. Las pequeñas bestias mutantes que rodean esta zona ya casi no me proporcionan los atributos necesarios, solo las bestias más poderosas. En las profundidades del bosque podrán permitirme avanzar rápidamente, pero apenas había volado una corta distancia, cuando unos aullidos desgarradores resonaron desde el valle frente a mí, mezclados con el rugido furioso de un oso negro. Mi corazón dio un vuelco. Contuve mi energía, batí mis alas y aterricé cuidadosamente en un árbol al borde del valle, mirando hacia abajo. En el valle se estaba desarrollando una masacre atroz. Más de una docena de lobos grises de más de 2 metros de largo estaban sitiando ferozmente a una enorme osa negra. El cuerpo de la osa estaba lleno de heridas y su sangre teñía de rojo su pelaje negro. Pero ella aún protegía obstinadamente a los 2 oseznos recién nacidos detrás de ella, sin dejar que la manada se acercara ni un poco. Reconozco a esta osa negra. Hace unos días, cuando bebía agua en el río, la vi pescando con sus 2 crías. Su carácter era dócil y nunca me había atacado por iniciativa propia. En circunstancias normales, incluso una docena de lobos grises no se atrevería a provocar a un oso negro adulto. Pero ahora, la osa, cargando con 2 crías indefensas, estaba limitada en sus movimientos. Y, al no poder luchar con todas sus fuerzas, había sido acorralada en un callejón sin salida. El ataque de la manada se volvía cada vez más frenético. Y el lobo alfa, al encontrar una oportunidad, mordió la pierna de la osa y arrancó un trozo de carne. La osa soltó un rugido de dolor y golpeó al lobo alfa, pero su pierna comenzó a sangrar profusamente, haciéndola tambalearse hasta casi caer. Los 2 oseznos, aterrorizados, se encogieron detrás de su madre.
emitiendo gemidos lastimeros mientras abrazaban fuertemente sus patas. Al ver esta escena, mi corazón se oprimió violentamente. Recordé a Nikai, en la granja. Ella hizo lo mismo, interponiéndose con su pequeño cuerpo frente a mí, rogándole al viejo Mick que no me matara. Originalmente quería esperar a que se debilitaran mutuamente para aprovechar la situación. Pero ahora, he cambiado de opinión. Esta maldita manada debe morir hoy. Sin dudarlo un segundo, solté un largo graznido. Me lancé en picada desde el árbol como un rayo rojo, rodeado de llamas ardientes. Directo hacia la manada. Los lobos que atacaban a la osa ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando alcancé al primero de ellos con un zarpazo, con 280 puntos de fuerza, sumados al impulso de la caída y el calor de mis llamas, el lobo ni siquiera pudo gritar. Le aplasté el cráneo y su cuerpo quedó reducido a cenizas por el fuego instantáneamente. Al aterrizar, barrí con mis alas, golpeando violentamente a otros 2 lobos con mis plumas flamígeras, lanzándolos por los aires hasta estrellarlos contra las rocas, destrozándolos por completo. En un solo encuentro, 3 lobos perdieron la vida. La manada cayó en el caos de inmediato, retirándose y observándome con cautela por mi repentina aparición. La osa negra también quedó atónita, mirándome con asombro en sus ojos. El lobo alfa que había sido golpeado se levantó del suelo, observó mi enorme cuerpo y soltó un aullido furioso, llamando al resto de la manada para rodearme a mí primero. Pero no le daría esa oportunidad. Técnica de devoración. Abrí mi pico y un terrorífico poder de succión estalló. Y el lobo alfa, que intentaba abalanzarse, se vio arrastrado hacia mí sin control. Soltó un aullido de terror y luchó desesperadamente, pero fue en vano. Justo en el instante en que voló hacia mí, mis garras afiladas se lanzaron con fuerza, atravesando directamente su cabeza. Muerte instantánea. Din, has devorado a un rey lobo de primer nivel. Peso más 80 gatos, constitución más 100, fuerza más 120. Agilidad más 90, has despertado la habilidad pasiva sed de sangre, al entrar en estado de combate. Tus atributos aumentarán continuamente según la duración de la lucha, pudiendo duplicarse como máximo. El lobo alfa ha muerto. El resto de la manada se desmoronó al instante, lanzando aullidos lastimeros y huyendo hacia el bosque. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron sin dejar rastro. La crisis terminó. Me di la vuelta. Miré a la osa negra, quien, arrastrando su cuerpo herido, me hizo una profunda reverencia, emitiendo un rugido grave como si se estuviera disculpando conmigo. Sus 2 pequeños cachorros asomaron la cabeza tímidamente y me saludaron con sus pequeñas patas. Asentí con la cabeza. Bajé la vista a los cuerpos de los lobos grises en el suelo, abrí el pico y activé la técnica de devoración. Los cadáveres de los lobos fueron succionados instantáneamente a mi boca. Din, has devorado lobos grises de primer nivel. Peso más 50 gatos, constitución más 60, fuerza más 50. Con los lobos en mi vientre, mi peso superó los 500 gatos, a la mitad del umbral de 1000 gatos para la segunda evolución. Ya había recorrido la mitad del camino. La osa negra me miró, emitió otro rugido grave, y se giró para caminar hacia las profundidades del valle. Tras un par de pasos, miró hacia atrás, indicándome que la siguiera. Mi corazón dio un vuelco y la seguí. La osa negra me llevó hasta un acantilado en lo profundo del valle, donde crecía un ginseng salvaje del tamaño de un lavabo, con sus raíces colgando hacia abajo. Comprendí de inmediato que este ginseng era un regalo de agradecimiento para mí. No fui cortés, abrí el pico. Activé la técnica de devoración y el ginseng milenario, raíces y brotes incluidos, fue devorado por completo. Al instante, una corriente cálida y aterradora como lava barrió todo mi cuerpo, mis meridianos parecían estar a punto de estallar por esta energía. El sonido del sistema resonó estruendosamente. Din, has devorado un ginseng salvaje milenario. Peso más 300 gatos, constitución más 500. Fuerza más 480, agilidad más 450, poder espiritual más 300. Din, has desbloqueado el talento afinidad con la flora. Me estremecí, similar a la lava. La esencia de todos los tesoros naturales y de las plantas se absorbió, y mi peso se disparó a 800 gatos, a solo 200 gatos de la segunda evolución de 1000 gatos. Mi tamaño también aumentó drásticamente, mi cuerpo alcanzó los 2 metros. La envergadura de mis alas superó los 4 metros, y al estar allí, parecía un pequeño dinosaurio, con plumas rojo carmesí que brillaban con un aterrador tono metálico. Mi aura era aterradora. La osa negra me miró con total reverencia, y junto con sus 2 cachorros, bajó la cabeza ante mí una vez más. Asentí, emití un graznido, indicándole que se llevara a los pequeños. Ella comprendió, tomó a sus 2 cachorros, se dio la vuelta y se internó en el bosque. Yo, por mi parte, batí mis alas y continué volando hacia las profundidades del bosque. Con solo 200 gatos más, completaría la segunda evolución. Y para entonces, en esta montaña, pocas cosas podrían amenazarme. Pero poco después de partir, mi talento de afinidad con la flora me envió una advertencia de peligro. No muy lejos, frente a mí, había presencia humana, olor a hierro, además de
Un fuerte olor a sangre y los rugidos de un tigre siberiano, desgarradores y desesperados. Me sorprendí. Un tigre siberiano, el verdadero rey de la selva. Incluso antes del primer nivel, ya estaba en la cima de la cadena alimenticia. Ahora, con el resurgimiento del aura. El poder de un tigre siberiano de primer nivel era aún más aterrador. Que emitiera un grito tan desesperado. Solo podía significar una cosa, cazadores furtivos, y además. Definitivamente no eran cazadores furtivos comunes. Unos cazadores normales, simplemente. No podrían enfrentarse a un tigre siberiano de primer nivel. Dudé un momento, pero decidí ir a echar un vistazo. Si la situación era mala, me daría la vuelta y me iría, pero si surgía la oportunidad de devorar a un tigre siberiano de primer nivel, definitivamente podría superar los 1000 gatos y completar la segunda evolución. Oculté todo mi aura, batí mis alas y me desplacé rozando la copa de los árboles. Volé silenciosamente hacia la dirección de donde provenía el sonido. A pesar de mi enorme cuerpo de 400 kilos, no hice el más mínimo ruido. Tras sobrevolar un denso bosque, apareció un claro frente a mí, donde ardía una hoguera. 5 hombres vestidos con uniformes de camuflaje estaban sentados alrededor del fuego bebiendo y hablando con fluidez en japonés. Eran cazadores furtivos de Japón. Mi mirada se volvió gélida al instante. Al lado de la hoguera había 3 grandes bolsas negras, y de una de ellas asomaba un trozo de cola de tigre con rayas amarillas y negras. En el suelo aún quedaba un gran charco de sangre coagulada, ya habían matado a aquel tigre de Amur. Mis 5 sentidos, fortalecidos cientos de veces, me permitieron escuchar claramente su conversación. Tuvimos mucha suerte esta vez. No solo atrapamos a 2 cachorros, sino que también matamos a una hembra de tigre que ya había sufrido una primera mutación. La sangre vital de esta hembra. Si la llevamos de vuelta al país, sin duda se venderá a un precio astronómico. Y ese oso pardo. También es un buen hallazgo. Esta misión ha superado las expectativas. Mañana iremos de nuevo a la aldea al pie de la montaña. Escuché que en esa granja hay muchas aves de corral que ya han comenzado su primera mutación. Las atraparemos todas y las llevaremos. Los de arriba pagan más por ellas que por los tigres. La granja al pie de la montaña. Mi corazón dio un vuelco y mis ojos se inyectaron en sangre al instante. Hablaban de la granja de Nikai. Estos animales no solo mataron especies protegidas, sino que se atreven a tramar contra la granja de Nikai y quieren hacerle daño. Miré fijamente a los 5 hombres en el campamento. Todas mis plumas se erizaron. Una llama comenzó a arder lentamente sobre ellas y mi intención asesina casi se volvió física. Hoy, ninguno de estos animales saldrá vivo. No me apresuré a atacar, sino que me escondí en el bosque, esperando hasta bien entrada la noche, cuando la hoguera comenzó a extinguirse. De los 5 hombres del campamento, uno se quedó de guardia y los otros 4 se metieron en sus tiendas a dormir. Era mi oportunidad. Batí mis alas y me deslicé silenciosamente fuera del bosque, acercándome al campamento como un espectro. 100 metros. 50 metros. 20 metros. 10 metros. El hombre que montaba guardia acababa de levantar su rifle cuando, al alzar la mirada, me vio, imponente como una pequeña montaña. Sus ojos se llenaron de terror al instante y, aunque intentó apretar el gatillo, ya era demasiado tarde. Me lancé como un rayo, apareciendo frente a él, y le propiné un fuerte zarpazo en el pecho. Con un crujido seco, su caja torácica colapsó al instante y su cuerpo salió disparado como una cometa con el hilo cortado, chocando contra un árbol y muriendo en el acto, sin siquiera soltar un grito. Los que estaban en las tiendas escucharon el ruido y, al salir atropelladamente, no les di oportunidad de reaccionar. Barrí con mis alas, envueltas en llamas furiosas, lanzando a los 4 hombres por los aires. Haciéndolos chocar violentamente contra el suelo, escupieron sangre y ni siquiera pudieron ponerse en pie. Me acerqué paso a paso y con un golpe de mi afilado pico, terminé con sus vidas en un instante. Todo el proceso duró menos de un minuto. Los 5 cazadores furtivos japoneses, fuertemente armados, habían muerto. Una vez eliminados todos, me di la vuelta y caminé hacia las 3 grandes bolsas negras. Rasgué la primera bolsa con mis garras. Dentro había un oso pardo mutado de más de 3 metros de largo. Ya no tenía aliento. Su cuerpo estaba rígido. Abrí la segunda bolsa y allí estaba la hembra de tigre de Amur cazada. Con el cuerpo lleno de agujeros de bala y los ojos aún abiertos de par en par, con la mirada de quien muere injustamente. Pero en el instante en que abrí la tercera bolsa, mi corazón dio un vuelco. No eran cadáveres. Eran 2 tigres blancos recién nacidos, de pelaje níveo con rayas negras, que aún no habían abierto los ojos. Estaban acurrucados juntos, temblando, emitiendo débiles gemidos. Seguían vivos, al ver a estos 2 cachorros. Finalmente decidí no hacerles daño. Me giré y miré primero al cadáver del oso pardo mutado. Abrí la boca y activé la habilidad de devorar el enorme cuerpo del oso. Fue succionado instantáneamente por mi boca. Din, has devorado al rey oso pardo mutado. Peso más 90 kilos, constitución más 400, fuerza más 450. Agilidad más 200. Mi peso superó al instante los 490 kilos.
estando a solo 10 kilos de alcanzar la segunda evolución a los 500 kilos. Mi mirada se dirigió lentamente hacia el cuerpo de la hembra de tigre de Amur. Si la devoraba, podría completar mi segunda evolución de inmediato. Pero justo cuando me disponía a activar la habilidad de devorar, los dos tigres blancos se pusieron en pie tambaleándose. Caminaron con torpeza hasta el cuerpo de la madre, y extendiendo sus pequeñas extremidades, la protegieron ferozmente mientras me lanzaban gruñidos infantiles, temblando de pies a cabeza. Sin embargo, no retrocedí ni un poco, mis movimientos se detuvieron al instante. Al ver a estos dos pequeños tigres blancos que, a pesar de estar muertos de miedo, seguían protegiendo desesperadamente el cadáver de su madre. Sentí como si algo hubiera golpeado mi corazón con fuerza. Al final, no fui capaz de devorarlos. En ese momento, uno de los tigres blancos de repente se dio la vuelta, corrió tropezando hacia la mochila del cazador furtivo, y con la boca, agarró una bolsa abultada. La arrastró con esfuerzo hasta mi presencia, la lanzó frente a mí y volvió corriendo al lado de su madre. Protegiéndola a toda costa, la bolsa se abrió y su contenido quedó esparcido por el suelo. Eran todo tipo de hierbas medicinales, linci milenario, ginseng silvestre centenario, Polygonum multiflorum y gastrodia. Todas eran hierbas de primer nivel que estos cazadores furtivos habían saqueado en los bosques, conteniendo una energía extremadamente rica. Querían usar estas hierbas para obtener poder, y de repente, sentí un nudo en la garganta. Habiendo vivido 2 vidas, he visto innumerables engaños y personas dispuestas a todo por interés. Pero ahora, estos 2 pequeños tigres blancos, que apenas habían nacido, me habían dado una lección. Abrí la boca, activé la técnica de devorar, y todas las hierbas del suelo fueron tragadas de un solo bocado. Din, devoraste linci milenario, peso más 15 libras. Constitución más 80, fuerza más 70. Din, devoraste ginseng silvestre centenario. Peso más 10 libras, constitución más 50, fuerza más 40. Din, tras una serie de notificaciones, mi peso superó con creces las 1000 libras. Din, el peso del anfitrión alcanzó las 1000 libras. ¿Se cumplen las condiciones para la segunda evolución? ¿Iniciar la segunda evolución inmediatamente? Evolucionar de inmediato. Grité mentalmente, Din, segunda evolución iniciada. Tiempo estimado de 30 minutos. Anfitrión, asegúrese de que el entorno sea seguro. Una aterradora tormenta de energía estalló instantáneamente dentro de mi cuerpo. Mi cuerpo comenzó a transformarse salvajemente a una velocidad visible. Mis plumas originalmente rojas empezaron a caer. Crecieron nuevas plumas negras y doradas, cubiertas de misteriosos patrones de relámpagos, y mi cuerpo creció descontroladamente. Mi tamaño se disparó. 30 minutos después, la evolución se completó. Abrí los ojos de golpe y un rayo dorado salió disparado de ellos. Impactó contra una roca gigante cercana, haciéndola añicos al instante. Desplegué mis alas. Alcanzaron los 8 metros de envergadura, mi longitud llegó a los 5 metros y mi peso se disparó a 2000 libras. Todo mi cuerpo estaba cubierto por plumas con patrones de relámpagos negros y dorados, pareciendo la armadura más resistente. Mis garras y mi pico estaban envueltos en relámpagos dorados que chisporroteaban. Mi aura se volvió aterradora al extremo. Din, segunda evolución completada. Especie actualizada, pájaro pen de rayo y fuego. Anfitrión, Goudan. Especie, pájaro pen de rayo y fuego. Linaje de bestia mítica antigua. Peso, 2000 libras. Constitución, 1500. Fuerza, 1800. Agilidad, 2000. Habilidad innata, trueno veloz, puede controlar los truenos celestiales de los 9 cielos. Fusión de doble atributo de rayo y fuego, daño duplicado. Inmunidad a daño de rayo y fuego. Inmunidad al 95% del daño físico. Habilidad fundamental, alas de viento y trueno. Al activarlas, la velocidad supera 3 veces la velocidad del sonido. Puede desgarrar el espacio y realizar saltos espaciales de corta distancia. Habilidades, técnica de devorar, resistencia al veneno, aguijón venenoso, sed de sangre, esencia de plantas. Umbral para la tercera evolución, 20,000 libras. 20,000 libras. Al ver esta cifra, solo sonreí levemente, ¿qué importan 20,000 libras? Mientras yo quiera. Tarde o temprano lo alcanzaré. Guardé los relámpagos y el fuego de mi cuerpo y me giré hacia los 2 tigres blancos. Ellos me miraron, en sus ojos ya no había el miedo de antes, sino una mezcla de respeto y curiosidad. No toqué el cadáver de la madre tigre, sino que usé mis garras para cavar un hoyo profundo en el suelo. Coloqué el cadáver de la madre tigre cuidadosamente en el hoyo y lo cubrí con tierra. Monté un pequeño túmulo. Los 2 tigres blancos observaban mis acciones. Después de mucho trabajo, se acercaron a la tumba y emitieron un gemido lastimero. Frotaron sus cabezas contra el montón de tierra, y las lágrimas comenzaron a caer. Al terminar todo esto, me di la vuelta y miré hacia el campamento de los cazadores. En su mochila, encontré un cuaderno grueso que registraba las experiencias de caza furtiva de este grupo en bosques primarios por todo el país durante más de 10 años. Además de eso, también encontré un teléfono satelital, varias baterías portátiles de gran capacidad, una gran cantidad de municiones y explosivos, así como muchas galletas comprimidas y agua embotellada.
Lo que más me sorprendió fue. Encontré un mapa de China, en el cual estaban marcadas las ubicaciones de diversas cadenas montañosas y las coordenadas de la línea de defensa costera contra las bestias mutantes. Guardé todas estas cosas en la mochila del cazador furtivo. Una vez que terminé de recoger todo, al darme la vuelta para marcharme, vi que los dos pequeños tigres blancos me seguían tambaleándose. Levantaban sus cabecitas, me miraban y emitían unos maullidos débiles. Me detuve y los miré, ellos también se detuvieron. Me miraban con timidez, pero no retrocedían. Les lancé un gruñido bajo, indicándoles que se fueran, que este lugar era peligroso, pero parecía que me habían entendido. Ya que dieron 2 pasos hacia adelante, frotaron sus pequeñas cabezas contra mis garras y sus ojos estaban llenos de dependencia. Su madre estaba muerta, en este bosque primitivo lleno de peligros, no podrían sobrevivir en absoluto. Suspiré y, al final, me ablandé. Les puse nombre. Al más grande lo llamé Fuego Grande, al pequeño lo llamé Fuego Pequeño. A partir de entonces, ellos serían mis subordinados. Tomé una mochila con el pico y se la arrojé, emitiendo un graznido, indicándoles que se turnaran para cargarla y que me siguieran. Los dos pequeños parecieron entender. Se apresuraron a recoger la mochila y, con sus pequeños cuerpos, me siguieron. Mientras nos alejábamos paso a paso, yo los guiaba, ya estábamos listos para partir, volando hacia lo más profundo del bosque primitivo. Según las coordenadas del cuaderno, en lo más profundo de este bosque primitivo de Dalin, había innumerables bestias mutantes poderosas, e incluso existía el lago negro, hogar de la llamada bestia sagrada. También había incontables tesoros celestiales, lo suficientemente fuertes como para proteger a quienes quiero en este mundo caótico. Nis, espérame, definitivamente volveré. En los días siguientes, llevé a Fuego Grande y Fuego Pequeño por el bosque primitivo, iniciando un loco camino de devorar. Siguiendo las coordenadas del cuaderno, avanzamos durante todo el camino. Encontramos innumerables bestias poderosas. Nos cruzamos con el rey gorila rojo, de más de 3 metros de largo y tan rápido como un rayo. Codiciaba a los cachorros y casi se lleva a Fuego Grande y Fuego Pequeño, pero lo alcancé usando mis alas de trueno y viento. Y de un zarpazo le aplasté la cabeza. Tras devorarlo, mi agilidad aumentó explosivamente de nuevo. Encontramos al rey oso pardo, de más de 7 metros de largo y más de 2500 kilos de peso. Era un veterano amo de este bosque. De piel gruesa y fuerza inmensa, luché contra el 300 asaltos. Y finalmente, usando mis atributos de rayo y fuego, lo agoté hasta la muerte. Tras devorarlo, mi constitución y fuerza se duplicaron directamente. Encontramos a la reina serpiente del bosque, de más de 20 metros, que se ocultaba bajo el agua y casi arrastra a Fuego Grande y Fuego Pequeño al fondo. Furioso, lancé un ataque de trueno que hizo estallar todo el estanque, forzando a la serpiente a salir del agua, y luego la hice pedazos. Tras devorarla, mi rango de absorción se expandió de nuevo. También encontramos al rey lobo blanco, de 10 metros, con cientos de lobos mutados, que nos rodearon. Activé directamente mi habilidad de sed de sangre, y usando rayos y fuego, luché entrando y saliendo 7 veces hasta devorar a toda la manada. Tras la masacre, Fuego Grande y Fuego Pequeño, bajo mis cuidados y alimentándose de los restos de las bestias, crecieron rápidamente, de ser cachorros del tamaño de una palma, se convirtieron en grandes tigres blancos de más de 2 metros de largo. Su fuerza progresó a pasos agigantados, ya podían enfrentarse solos a un oso pardo mutado. Además, todos los días usaba el teléfono satelital y me enteré de que Nis realmente había sido seleccionada por la gente de la montaña Longu. Debido a que nació con una raíz espiritual de madera de primera calidad, fue aceptada como discípula directa por el maestro de la montaña y llevada allí para cultivar. Ella me envió mensajes diciendo que me extrañaba mucho, y que extrañaba a mamá y papá. Dijo que el entrenamiento en la montaña Longu era muy duro, pero que no tenía miedo. Quería fortalecerse rápido. Volver rápido a buscarme. Dijo que la aldea al pie de la montaña había sido atacada por bestias varias veces. Laomi y los aldeanos, apoyándose en los muros de la aldea, apenas habían logrado defenderse, pero la situación empeoraba. Dijo que la línea de defensa costera ya casi no podía resistir. Innumerables bestias de las profundidades marinas golpeaban frenéticamente la costa. Muchas ciudades habían sido tomadas por las bestias e innumerables personas estaban sin hogar. Dijo que muchos de sus hermanos y hermanas mayores de la montaña Longu habían ido al frente a apoyar. Y que ella también quería ir, pero su maestro le dijo que su cultivo aún no era suficiente y no le permitió ir. Al leer los mensajes que Nis me enviaba, mi corazón se retorcía una y otra vez. Sabía que ya no podía seguir escondiéndome en el bosque. Debía volver. Debía ir a proteger a quienes quiero proteger. Ese día, junto a Dauyeru, maté al rey águila dorada que se había apoderado de la cima de la montaña. Tras devorarlo, mi peso superó finalmente las 10 toneladas. El peso del anfitrión alcanzó las 10 toneladas, cumpliendo los requisitos para la tercera evolución. ¿Desea iniciar la tercera evolución inmediatamente? Evolucionar inmediatamente. Comienza la tercera evolución. Se estima una duración de 1 hora para despertar el linaje del antiguo Kumpen. Esta evolución
Es más aterradora que las dos anteriores. Mi cuerpo, entre rayos y fuego infinitos, se transforma frenéticamente. Mi longitud se disparó a 15 metros y mi envergadura alcanzó unos aterradores 30 metros. Mi peso superó directamente las 25 toneladas y todas mis plumas escamosas se volvieron de un dorado oscuro, como un río de estrellas fluyendo. Con un solo aleteo, puedo levantar vientos y truenos. Y con un solo graznido, puedo fracturar el firmamento. Bip. Hacia las nubes, a 10.000 metros de altura, emití un graznido que resonó por todo el cielo y la tierra. Todas las bestias mutantes en el bosque primitivo de Dalin, al escuchar este graznido, temblaron, postrándose en el suelo sin atreverse a realizar el menor movimiento. 10.000 bestias se rinden. Desde hoy, yo, Goudan, soy el verdadero rey de esta cadena montañosa de Dalin. Regresé a la cima de la montaña, mirando a Daoyeru postrados a mis pies, junto a quienes me siguieron todo el camino. Los conquistados Rey Oso Negro, Rey Pitón del Bosque, Rey Águila Dorada. Y otras innumerables bestias mutantes. Emití un graznido, objetivo. La aldea al pie de la montaña. En marcha, síganme. Avanzamos con gran ímpetu hacia la aldea bajo la montaña. Debo regresar para proteger mi hogar. Proteger el hogar de Mikai. Pero justo cuando estábamos a punto de salir del bosque, el teléfono satelital sonó. Era Mikai quien llamaba, respondí de inmediato. ¿En el teléfono? Se escuchó la voz entrecortada de Mikai, cargada de llanto, de fondo. Se oían explosiones ensordecedoras, rugidos de bestias y los gritos de los humanos. Goudan, Goudan, sálvame. La línea de defensa ha sido superada, hay muchas bestias. Los hermanos y hermanas de la escuela han muerto todos, estoy rodeada. Te extraño mucho, Goudan, perdóname. Quizás no pueda volver. La llamada se cortó de repente. Sosteniendo el teléfono satelital, me quedé inmóvil. Mientras toda la sangre subía a mi cabeza. Mikai. Mis ojos se tiñeron de rojo al instante. Una aura asesina capaz de destruir el mundo. Brotó de mi cuerpo, y el aire circundante se congeló al instante. Ciudadu. Levanté la cabeza bruscamente, mirando hacia el este. Alas de trueno. Desplegué mis alas instantáneamente, alcanzando la velocidad del sonido en un segundo. Convirtiéndome en una estela dorada que atravesó las nubes, volando frenéticamente. Hacia Ciudadu. Detrás, Daoyeru lideraban al ejército de 10.000 bestias. Corriendo también salvajemente hacia el este. Mikai, espérame. No te puede pasar nada. Aunque tenga que destruir este mundo y reducir a cenizas estas montañas y ríos. Definitivamente te salvaré. 3 horas después, Ciudadu. La otrora próspera metrópolis se ha convertido ahora en un infierno en la tierra. Innumerables bestias abisales brotaron del río Wantu, por todas partes había ruinas, fuego y sangre. Los gritos de auxilio humanos, los rugidos de las bestias, el sonido de los cañones. Las explosiones, todo se entrelazaba. La línea de defensa había caído por completo. Innumerables bestias devastaban la ciudad, masacrando a los humanos supervivientes. La línea de defensa formada por los discípulos de Longu y los guerreros de las principales escuelas de artes marciales había sido destrozada. Muchos guerreros, al intentar cubrir la retirada de los civiles, murieron bajo las garras de las bestias. Y en la orilla del río Wantu, en un muelle abandonado, Mikai, junto a una docena de guerreros heridos, estaba rodeada por cientos de bestias rinoceronte con tentáculos de más de 5 metros de largo. El cuerpo de Mikai ya estaba cubierto de heridas, y su túnica taoísta blanca, teñido de sangre, la espada de madera de durazno en su mano ya mostraba grietas. A su lado, más de una docena de guerreros estaban heridos y se tambaleaban. Habían llegado a un callejón sin salida, una docena de lagartos con tentáculos rugían. Lanzándose hacia ellos, Mikai cerró los ojos y las lágrimas cayeron por sus mejillas. Goudan, lo siento, no podré volver a verte. Pero justo en ese momento, un grito que resonó en el cielo estalló de repente desde las alturas. Este graznido venía cargado de una furia infinita y un poder capaz de destruir el mundo. Hizo que las aguas del río Wantu se levantaran en olas gigantescas, estremeciendo a todos, incluidas las bestias. Todos levantaron la vista por instinto hacia el cielo y vieron un resplandor dorado. Corriendo veloz desde el horizonte, apareció instantáneamente sobre el muelle, era una criatura gigante, parecida a una montaña. Al desplegar sus alas, ocultó el sol, su cuerpo estaba cubierto de plumas de oro oscuro, y con un solo aleteo. Truenos y vientos rugieron al unísono, mientras relámpagos dorados y llamas rojas ardían frenéticamente sobre él. Como un dios que desciende al mundo, soy yo, Goudan. He llegado, y al mirar a Mikai, herida y rodeada allá abajo,
Sentí un dolor como si me desgarraran el corazón, y lancé un graznido lleno de furia. Agité mis alas de viento y trueno, apareciendo instantáneamente sobre los lagartos de tentáculos. Acompañando mi rugido, innumerables rayos dorados del grosor de un barril cayeron del cielo como un mar de truenos, golpeando con saña a aquellos lagartos de tentáculos. Las llamas furiosas envolvieron el muelle en un instante, cubriendo a todas las bestias en un mar de fuego. Los gritos de dolor se sucedían uno tras otro. Aquellos lagartos, que antes eran tan feroces, bajo el calor abrasador del fuego y el rayo, se convirtieron en carbón al instante, sin siquiera poder gritar. Descendí en picada. Con un golpe de mi garra, aplasté a una docena de lagartos, haciéndolos pedazos al momento. Con un barrido de mis alas, docenas de bestias salieron disparadas. Chocaron contra las paredes y se convirtieron en pulpa, en apenas 10 segundos. El centenar de lagartos que rodeaban el muelle fue masacrado por mí, y todo el lugar quedó en silencio absoluto. Mikai y los guerreros supervivientes miraban estupefactos. A este coloso, con los ojos llenos de sorpresa e incredulidad, aterricé lentamente. Retraje el fuego y los rayos, y con mi enorme cuerpo, me acerqué con cuidado hacia Mikai. Temiendo asustarla, bajé la cabeza y, usando mi frente, rocé suavemente la mejilla manchada de sangre de Mikai, emitiendo un sonido grave. Un gemido tierno. Mikai se quedó helada mientras me miraba. Al ver la pequeña cicatriz en mi pata, causada por una jaula cuando era polluelo, sus lágrimas estallaron. Temblando, extendió la mano, tocó mi pico y su voz se quebró. Con un temblor lleno de incredulidad, preguntó: «Goudan, ¿eres tú?» Rocé su mano con la mía y emití un suave graznido. «Soy yo. Mikai, he venido a rescatarte, he vuelto». Mikai no pudo contenerse más, se lanzó a mis brazos y me abrazó por el cuello. Llorando a gritos, soltando toda la angustia y el miedo. Toda la desesperación, todo salió en su llanto. «Goudan. Sabía que vendrías, yo lo sabía». La rodeé suavemente con mis alas, tal como ella me protegía cuando era pequeño, ahora yo la protegía a ella. «No temas. Mientras yo esté aquí, nadie podrá hacerte daño». Justo en ese instante, el río Wantu levantó de repente olas de 100 metros de altura, y un aura aterradora surgió desde las profundidades del agua, y toda la superficie del río se tiñó de negro al instante. Una densa niebla surgió y un sinfín de bestias abisales salieron del agua, postrándose y temblando, como si estuvieran recibiendo a su soberano. Una enorme cabeza cubierta de tentáculos emergió lentamente de las aguas. Su tamaño era aún más grande que un edificio de decenas de pisos. Sus pupilas, como 2 lunas de sangre, me observaban fijamente, emitiendo un rugido ensordecedor. Es el clon del emperador del mar abisal, la existencia más aterradora bajo el hielo de la Antártida. Es él, quien lideró innumerables bestias abisales para romper las líneas costeras de todo el mundo. Masacró a incontables seres humanos. Me miró y emitió un gruñido profundo. Era como si me advirtiera que no me metiera en asuntos ajenos, pero no lo sabe. Lo que menos debió hacer fue lastimar a quien yo quería proteger. Puse a Nikai suavemente detrás de mí. Dejé que los guerreros supervivientes la protegieran y, entonces, levanté la cabeza lentamente. Desplegué mis alas, oscureciendo el cielo, y lancé un graznido que resonó en todo el mundo hacia el clon del emperador del mar abisal. «Lucha, hoy, o mueres tú. O muero yo». El clon del emperador del mar abisal estaba completamente enfurecido. Innumerables tentáculos de 100 metros de largo, como clavos de acero, se lanzaron contra mí. Con un poder destructivo que parecía acabar con el mundo, el aire explotaba por donde pasaban. No sentí el menor miedo, un destello de viento y trueno, estallando en velocidad extrema. Esquivé al instante el ataque de los tentáculos, y al mismo tiempo activé la restricción espacial, cubriendo 100 metros a la redonda. El espacio se congeló instantáneamente, el movimiento del clon del emperador del mar abisal se detuvo en seco. Quedó atrapado en el lugar. Es ahora, trueno veloz. Llama devoradora, atributos de rayo y fuego, fusionados al instante. Se transformó en un tornado devastador de rayo y fuego, impactando brutalmente en la cabeza del clon del emperador del mar abisal. ¡Boom! Se escuchó una explosión estremecedora y el clon del emperador del mar abisal lanzó un rugido de dolor. Una herida gigantesca se abrió en su cabeza y la sangre negra brotó como una cascada. Cayó sobre todo, pero su capacidad de regeneración era aterradora. La herida abierta sanaba rápidamente a una velocidad visible para el ojo humano. Se volvió completamente loco, lanzando innumerables tentáculos hacia mí con frenesí. No pude esquivar a tiempo. Fui golpeado brutalmente por varios tentáculos y la inmensa fuerza me lanzó por los aires. Choqué violentamente contra el edificio contiguo, que se derrumbó al instante. Din. Velocidad gravemente dañada, constitución -1000. Un dolor intenso recorrió todo mi cuerpo, mis plumas de color oro oscuro cayeron por todas partes y sangre dorada brotó de la comisura de mis labios. «Goudan». Nikai soltó un grito desgarrador, queriendo correr hacia mí. «No te acerques». Le grité con mi energía espiritual mientras me levantaba lentamente de las ruinas. Mirando al frenético clon del emperador del mar abisal frente a mí, la intención asesina en mis ojos se intensificaba. Sed de sangre.
Habilidad activada, mis atributos se duplicaron al instante y volví a cargar. Comencé a luchar contra el clon del emperador del mar abisal. Trueno, fuego. Poder espacial, usé todos mis recursos sobre todo el cielo de la ciudad fortificada. Viento y truenos rugían, el fuego se elevaba al cielo y las explosiones eran incesantes. Tenía cada vez más heridas en el cuerpo y mi aliento se volvía cada vez más débil. Pero al mirar a Nikai detrás de mí y a los humanos supervivientes, lo supe. No podía retroceder, si me retiraba, todo habría terminado para ellos. Justo cuando fui atravesado por un tentáculo del clon del emperador del mar abisal y clavado contra la pared por mis alas. Desde lo lejos llegó un rugido estremecedor, eran Daoyeru. Trajeron al rey oso negro, al rey pitón del bosque y al rey águila dorada. Junto con un ejército masivo de 10.000 bestias, finalmente llegaron, innumerables bestias mutantes. Como una marea, se lanzaron contra las bestias abisales en la ciudad de Tierra Amarilla. Comenzaron a luchar al instante. Daoyeru lideraron al rey oso negro, lanzándose locamente hacia el clon del emperador del mar abisal. Aunque sus ataques no causaban grandes daños al clon del emperador del mar abisal, lograron atraer su atención. Ustedes, buscan la muerte. El clon del emperador del mar abisal lanzó un rugido furioso mientras sus tentáculos barrían, Daoyeru. Fueron lanzados al instante, cayendo al suelo y escupiendo sangre. Aún así, lucharon por levantarse y le lanzaron un rugido de ira, respeten a la estirpe más fuerte de la tierra. Nunca he sido un tigre ni un león. Se ha detectado el despertar del corazón guardián del anfitrión. Activando el poder innato, devoración de las 10.000 formas. El peso actual del anfitrión ha superado las 50,000 libras. Condiciones para la cuarta evolución satisfechas. ¿Desea iniciar la cuarta evolución de inmediato? La voz del sistema resonó en mi mente como un trueno. La cuarta evolución. Miré al frente, viendo al furioso y rugiente clon del rey del abismo marino. Miré detrás a Nikai con el rostro lleno de lágrimas. Miré a Daoyeru, quienes a pesar de sus heridas graves se negaban a retroceder. Miré a los guerreros y soldados que, con armas en mano y cuerpos llenos de heridas, seguían protegiendo a los civiles. En mi corazón no hubo ni un ápice de duda. Evolución inmediata. La cuarta evolución ha comenzado. Tiempo estimado, 1 minuto. Los linajes del Kumpen y del Fénix se fusionan, desbloqueando el origen del ave divina ancestral. Solo 1 minuto, pero pareció abarcar milenios. El infinito fuego sagrado del caos y los vientos y truenos de los 9 cielos se entrelazaron y fusionaron locamente dentro de mí. Mi tamaño comenzó a crecer a una velocidad visible a simple vista, de los 15 metros de largo originales. Pasé instantáneamente a los 50 metros, y mi envergadura alcanzó unos terroríficos 100 metros. Las plumas de color dorado oscuro se transformaron en un color caótico brillante y cambiante. En cada pluma, estaban grabadas runas ancestrales. Un leve batir de alas bastaba para invocar vientos, truenos y desgarrar el espacio. Dentro de mí, un poder capaz de incendiar el cielo y hervir los mares corría frenéticamente. La cuarta evolución ha finalizado. Actualización de especie, pollo fénix de viento, trueno y fuego. Anfitrión, Goudan. Especie, pollo fénix de viento, trueno y fuego, linaje de ave divina ancestral. Peso, 300,000 libras. Constitución, 50,000. Fuerza, 60,000. Agilidad, 80,000. Habilidad innata, fuego extintor del mundo. Puede incinerar todo lo existente y también permitir la vida después de la muerte. Mientras el espíritu divino no se apague, podrá renacer del nirvana. Poder innato, devoración de las 10.000 formas. Evolución, puede devorar cualquier cosa, tangible o intangible, convirtiéndola en energía de origen propia. Sin límite superior. Habilidades, técnica de absorción, maestría. Resistencia al veneno, nivel divino. Aguijón venenoso, nivel divino. Sed de sangre, maestría. Esplendor de la vegetación, maestría. Prisión espacial, maestría. Alas de viento y trueno, maestría. Umbral para la quinta evolución, 1.000.000 de libras. En el instante en que la evolución terminó, abrí los ojos de golpe, 2 rayos que contenían el fuego extintor del mundo y los truenos sagrados de los 9 cielos salieron disparados de mis ojos, impactando ferozmente contra el cuerpo del clon del rey del abismo marino. ¡Boom! Un estruendo ensordecedor sonó, y los tentáculos indestructibles del clon del rey del abismo marino fueron pulverizados al instante por los rayos de luz. Sangre negra cayó como un aguacero en el río Wampu, siendo incinerada instantáneamente por el fuego extintor del mundo. Él lanzó un grito de dolor desgarrador, mirándome con total incredulidad. No podía entender cómo yo, quien hace un segundo estaba bajo su total dominio, pude liberar un poder tan terrorífico en un instante. ¿Qué eres exactamente? Su poder mental, cargado de infinito terror, chocó violentamente contra mi mente. Lancé un graznido que resonó en todo el mundo, atravesando la ciudad fortificada y las densas nubes, propagándose por todo el mar de China Oriental. ¿Qué soy? Soy Goudan. Un pollo de granja que escapó del matadero, el guardián de esta tierra, alguien que tú,
Una bestia que intenta masacrar mi hogar y dañar a quienes me importan, jamás podrá provocar en esta vida prisión espacial. Batí mis alas y el espacio en un radio de 1000 millas quedó instantáneamente congelado. El enorme cuerpo del clon del rey del abismo marino, junto con todos sus tentáculos, quedaron atrapados en el lugar, sin poder moverse ni un milímetro. El terror en sus ojos alcanzó su punto máximo. Intentó luchar, intentó autodetonarse, intentó escapar de regreso a las profundidades del mar. Pero ya era demasiado tarde. Devoración de las 10.000 formas. Abrí mi enorme pico. Y una fuerza de succión aterradora, capaz de devorar el cielo y la tierra, estalló al instante. El cielo y la tierra cambiaron de color. Los vientos y las nubes se arremolinaron. Y las aguas del río Wampu comenzaron a fluir en sentido inverso debido a la succión. Los vientos y las nubes se arremolinaron. Y las aguas del río Wampu comenzaron a fluir en sentido inverso debido a la succión. Los muros en ruinas, las piedras fragmentadas y la tierra hundida, todo fue succionado por esta fuerza devoradora. Al instante se convirtieron en puntos de experiencia, y el clon del emperador del abismo marino, que estaba inmovilizado por el espacio y encerrado herméticamente, fue el primero en recibir el impacto. Lanzó un rugido de absoluta desesperación, luchando desesperadamente contra esta fuerza devoradora. Pero su resistencia, ante un poder absoluto, parecía tan ridícula. Su cuerpo, tan gigantesco como un edificio de gran altura, fue comprimido poco a poco bajo la fuerza devoradora. Triturado, refinado y, finalmente, de un bocado. Lo devoré por completo. Din. Devorado el clon del emperador del abismo marino. Obtenida la esencia del océano profundo infinito, peso aumentado en 200,000 Jin, físico aumentado en 30,000, fuerza aumentada en 35,000, agilidad aumentada en 25,000. Din. Obtenida la resistencia al abismo, inmunidad a la contaminación abisal y a la invasión mental. Din. Sentí una energía inconmensurable corriendo locamente por mi interior. Mi peso superó directamente los 500,000 Jin. Habiendo recorrido ya la mitad del camino hacia el umbral del millón de Jin necesario para la quinta evolución, toda la superficie del río Wantu se quedó en silencio al instante. Esas bestias alienígenas del abismo, que hace un momento rugían y se ensañaban locamente, al sentir el aura destructora que emanaba de mí, se pusieron a temblar de miedo y giraron para intentar sumergirse en el río. ¿Quieren huir? Es demasiado tarde. Batí mis alas. Y una lluvia de fuego, formada por innumerables chispas del fuego del nirvana, cayó del cielo. La lluvia de fuego aterrizó en el río. Y lejos de apagarse, ardió con más fuerza. Todo el río Wantu se convirtió instantáneamente en un mar de fuego. Esas bestias alienígenas que intentaban huir, bajo el abrasador fuego del nirvana, lanzaron gritos desgarradores y fueron convertidas en cenizas al instante, sin dejar rastro de polvo. En solo unos minutos, todas las bestias alienígenas en los alrededores del muelle de la ciudad fueron exterminadas por mí. La crisis quedó totalmente resuelta. Fui conteniendo gradualmente mi aura, mi cuerpo se redujo rápidamente. Y finalmente volví a mi tamaño de más de 2 metros de largo, aterrizando frente a Nikai. Nikai me miraba, con lágrimas rodando incesantemente, pero aún así corrió hacia mí sonriendo, me rodeó el cuello con sus brazos. Enterró su rostro en mis plumas y lloró temblando. Goudan, ¿estás bien? Qué bueno, de verdad estás bien. Froté suavemente su cabello con mi cabeza, emitiendo un suave sonido. No te preocupes, dije que vendría a salvarte, así que nunca dejaría que te pasara nada. Los guerreros y soldados supervivientes que observaban la escena se quedaron paralizados durante un largo rato. Y luego estallaron en vítores ensordecedores. Uno tras otro, se arrodillaron ante mí sobre una rodilla, con los ojos llenos de asombro y gratitud. Gracias al gran ave divina por salvarnos la vida. Gracias al gran ave divina. Los gritos se sucedían unos a otros. Pero yo no tenía intención de prestarles atención, mi enfoque estaba totalmente en Nikai, que estaba en mis brazos. Su cuerpo estaba lleno de heridas. Su rostro, originalmente blanco y delicado, estaba cubierto de polvo y sangre, y sus labios estaban tan pálidos que no tenían color. Claramente al borde del agotamiento total. Me apresuré a movilizar el fuego del nirvana en mi interior, transformándolo en una corriente cálida y suave, que transferí lentamente a su cuerpo. El fuego del nirvana puede incinerar todo, pero también puede sanar todo. La corriente cálida recorrió todo el cuerpo de Nikai, sus heridas se cerraron rápidamente a una velocidad visible. Su pequeño rostro pálido recuperó gradualmente su color, y su energía espiritual, anteriormente agotada, también comenzó a operar y dispararse locamente. Din. El anfitrión usó el fuego del nirvana para curar las heridas de Nikai. La raíz espiritual de madera de grado supremo de Nikai ha despertado completamente. Su cultivo ha roto hasta el reino de Gran Maestro. Sonó la notificación del sistema, Nikai abrió los ojos de golpe. Sintiendo el poder desbordante en su interior, con los ojos llenos de asombro, alzó la vista hacia mí. Y la sonrisa en sus ojos era más brillante que las estrellas en el cielo. Goudan. Eres increíble. Levanté la cabeza con orgullo y froté suavemente su mejilla con mi pico.
Eso es natural, no hace falta que preguntes quién soy. Soy el pollo que en el futuro se convertirá en el número 1 de la Tierra. En ese momento, desde la distancia se escucharon rugidos que sacudían el cielo. Eran Dao y Eru, que venían corriendo acompañados por el rey oso negro, el rey pitón del bosque, el rey águila dorada y un inmenso ejército de 10.000 bestias. Al verme sano y salvo, se sintieron aliviados al instante. Dao y Eru, dando grandes pasos, corrieron hacia mí, frotando sus cabezotas contra mi cuerpo, emitiendo gemidos, como si me estuvieran mimando o tratando de confirmar si estaba herido. El rey oso negro, el rey pitón del bosque y el rey águila dorada, junto con todas las otras bestias alienígenas, inclinaron la cabeza ante mí, lanzando rugidos respetuosos. Los miré a todos. Sentí una calidez en el corazón. Este grupo de tipos, incluso sabiendo que no podían ganar, aún se lanzaron sin dudarlo para arriesgar sus vidas conmigo. Este gesto, yo, Goudan, lo recordaré toda la vida, pero antes de que pudiera decirles algunas palabras, un sonido de pasos apresurados se escuchó desde lejos. Un grupo de soldados en uniforme militar y varios ancianos con túnicas taoístas se acercaron rápidamente. El anciano que iba a la cabeza, de cabello blanco y rostro juvenil, tenía un aura insondable. Claramente un experto en el reino de Gran Maestro. Se acercó a mí y me hizo una reverencia respetuosa. El viejo taoísta Ensu, líder de la montaña Longu, saluda al gran ave divina. Detrás de él, varios discípulos de la montaña Longu también se apresuraron a saludar, y en sus ojos, al mirarme, había puro asombro, especialmente al ver a Nikai, que estaba de pie a mi lado. El líder Insu mostró una sonrisa de satisfacción en sus ojos. Niña Kai, que hayas tenido esta oportunidad y que el gran ave divina te proteja es una bendición para ti. Y también una bendición para nuestra montaña Longu. Nikai sacó la lengua, abrazó mi cuello. Y sonrió al líder Insu. Maestro, Goudan es mi mejor amigo. No es ninguna oportunidad. Asentí levemente hacia el líder Insu. Como un saludo. Después de todo, él es el maestro de Nikai. Y la ha cuidado mucho, aún debo mostrarle este respeto. Al ver esto, la sonrisa en el rostro del líder Insu se hizo más amplia, y se apresuró a decirme. Gran ave divina, la defensa de la ciudad fue forzada esta vez, y solo gracias a usted que cambió el rumbo, eliminando al clon del emperador marino y salvando a los ciudadanos de toda la ciudad. Sin embargo, la situación sigue sin ser optimista. Mi corazón dio un vuelco al instante. El cuerpo real del emperador marino del abismo se ha liberado bajo el hielo de la Antártida y ahora, junto con un ejército de millones de bestias abisales, se dirige hacia el Mar del Este. No solo eso, en la desembocadura del río Yangtze, se han reunido más de 10 millones de bestias abisales que avanzan hacia el interior. En menos de 3 horas, volverán a llegar a la ciudad. 18 de nuestras líneas de defensa costeras ya han visto 17 rotas. Y los discípulos de las grandes sectas, junto con los combatientes militares, han sufrido más de la mitad de bajas. Y pronto no podrán resistir más. Al decir esto, todos los presentes palidecieron instantáneamente, y el ambiente, que apenas se había relajado, volvió a caer bajo cero. 10 millones de bestias abisales, además del cuerpo real del emperador marino del abismo. Lo que acababa de devorar no era más que uno de sus clones, y ya era tan aterrador. Su cuerpo real. ¿Qué tan fuerte será? Nikai, abrazando mi cuello, apretó sus pequeñas manos. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero yo no sentía miedo en absoluto. ¿Miedo? Desde el momento en que escapé de la mesa del matadero, Goudan no supo cómo se escribe la palabra miedo. Si quiere venir, que venga. Este es mi hogar. Es el lugar que debo proteger. Si se atreve a dar un paso, me atreveré a arrancarle la cabeza y tragarla en mi vientre. Levanté la cabeza y emití un grito claro y agudo, cuyo sonido se extendió por toda la ciudad protegida. Dao y Erwo se pusieron de pie al instante, lanzando rugidos ensordecedores hacia el cielo, con los ojos llenos de ferocidad. El rey oso negro se golpeó el pecho ferozmente, rugiendo de ira, con la naturaleza de un rey salvaje. Y sus pupilas verticales frías estaban llenas de intención asesina. El rey águila dorada extendió sus alas, lanzando un grito agudo hacia el cielo. El ejército de 10.000 bestias detrás de mí soltó un rugido que estremeció la tierra. Y su espíritu de lucha llegó hasta las nubes. No importa si son 10 millones de bestias o el cuerpo real del emperador marino. ¿Cuántos vengan? ¿Cuántos devoraré? El líder Insu miró esta escena, con la sangre hirviendo, y me hizo una profunda reverencia. ¡Qué gran nobleza la del ave divina! En nombre de todos los guerreros de China, le agradezco, gran señor. Moví mis alas hacia él. Y le transmití un mensaje con mi poder espiritual, menos cortesías vacías. Organice inmediatamente al personal. Evacúe a los civiles de la ciudad y lleve a todos los guerreros capaces de luchar a defender la línea exterior. Mi ejército de 10.000 bestias luchará junto a ustedes. Además, entréguenme toda la información sobre el emperador marino del abismo y las bestias abisales. Conociendo al enemigo y a uno mismo, se puede vencer siempre. Al escuchar esto, el líder Insu, al instante, rebosante de alegría y tras la aprobación de la federación,
Lao Dao se puso manos a la obra de inmediato. Dicho esto, se dio la vuelta y, junto con los discípulos del Monte Longu y el personal militar, se fue rápidamente a organizar todo. Ye Kai levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de determinación. Gou Dan, iré contigo, ahora ya estoy en el reino de Gran Maestro. Puedo ayudarte, antes siempre eras tú quien me protegía. Esta vez, será mi turno de acompañarte a proteger nuestro hogar. Al ver la determinación en sus ojos, sentí una gran ternura y froté mi cabeza contra su frente. Emitiendo un gruñido suave, está bien, entonces iremos juntos. Lucharemos codo a codo. Durante las siguientes 2 horas, toda la ciudad protegida se puso en movimiento. Los civiles fueron evacuados ordenadamente a las zonas seguras del interior. Y los soldados del ejército construyeron líneas defensivas en el perímetro exterior. Tanques, cañones y misiles fueron desplegados, apuntando todos en dirección a la desembocadura del río Yangtze. Los artistas marciales de las grandes sectas también se reunieron, sumando más de 10.000. Armados y de pie al frente de la línea de defensa, con rostros solemnes. Pero sin dar ni un paso atrás. Yo, por mi parte, con mi gran ejército de bestias, me posicioné en la primera línea. Daoyeru, a derecha e izquierda. Estaban a mi lado, el rey Oso Negro, el rey Pitón y el rey Águila Dorada, liderando sus respectivas manadas, se dividieron a ambos lados, formando un muro de hierro ante la ciudad. Ye Kai estaba de pie sobre mi espalda, sosteniendo una espada de madera de durazno, con su túnica taoísta blanca ondeando al viento. Su raíz espiritual de madera de alto grado se desplegó al máximo. Y bajo su control, la vegetación en un radio de 10 kilómetros comenzó a crecer salvajemente, transformándose en muros de madera indestructibles frente a la línea de defensa. Todos esperaban. Esperaban aquella batalla que decidiría el destino. Finalmente, en el horizonte lejano, se escucharon rugidos que hicieron temblar el cielo y la tierra. Una marea negra, proveniente de la desembocadura del río Yangtze, hizo que el suelo temblara al avanzar. El agua del río se tiñó de negro. Millones de bestias marinas llegaron. Al frente venían más de 10 ejemplares de más de 100 metros de largo. Monstruos de las profundidades con una aura aterradora, cada uno de ellos no menos poderoso que el clon del emperador del mar anterior. Al ver la línea defensiva, soltaron rugidos frenéticos y aumentaron su velocidad. ¿Habrán fuego? Tras la orden, innumerables proyectiles y misiles desde la línea de defensa cayeron como lluvia sobre la marea de bestias. El sonido de las explosiones fue incesante. Y las bestias que iban al frente fueron hechas pedazos instantáneamente. Pero la cantidad de criaturas era simplemente abrumadora. Las de adelante caían y las de atrás pisaban sus cadáveres. Para seguir avanzando. En apenas unos minutos, la horda ya había llegado a la línea defensiva. «Mara», gritó el líder Su. Y lideró a los miles de artistas marciales hacia el frente. El choque contra las bestias fue brutal. Con el brillo de espadas y el flujo de energía espiritual por doquier, innumerables bestias fueron eliminadas. Pero también muchos artistas marciales cayeron bajo sus afiladas garras. La sangre tiñó la tierra al instante. «¡A por ellos!», lancé un chillido agudo. Batí mis alas y fui el primero en lanzarme. Devoración de los 10.000 seres. Abrí mi pico gigante y una aterradora fuerza de succión estalló. El centenar de bestias que lideraban la carga fueron succionadas instantáneamente, sin tiempo siquiera para lanzar un grito. El sonido de las notificaciones del sistema no paraba en mi mente. Mi peso aumentaba de forma frenética y visible. Daoyeru también entraron en la horda con su manada de tigres. Los 2 grandes tigres blancos, como 2 rayos, decapitaban a cualquier bestia que se cruzara en su camino. El rey Oso Negro era aún más valiente, con un solo zarpazo aplastaba a varias bestias, comportándose como un tanque negro embistiendo a través de la marea. El cuerpo gigante del rey Pitón se enroscó mortalmente alrededor de uno de los monstruos de 100 metros, apretando con fuerza letal. Al instante, los huesos de aquella bestia colosal fueron reducidos a cenizas. El rey Águila Dorada, junto con innumerables seres voladores, se lanzó en picado desde el cielo, hundiendo sus garras en los ojos de la bestia mutante con precisión letal. Mi ejército de 10.000 bestias chocó violentamente contra la marea de criaturas mutantes. La carnicería oscureció el cielo y eclipsó al sol. La cantidad de bestias era simplemente abrumadora, aunque eliminaba oleadas tras oleadas y el fuego del nirvana me sanaba rápidamente. La energía en mi interior se consumía a gran velocidad. Justo en ese momento, un rugido ensordecedor resonó desde el río a lo lejos, emanando un aura de un terror absoluto. Como nubes negras cubriendo el firmamento, envolvió todo el horizonte. Todos, incluyéndome, cambiamos de semblante al instante. El cuerpo real del emperador marino del abismo había llegado. En el río distante, se levantaron olas gigantescas de 1000 metros de altura. Un cuerpo inmensamente colosal emergió lentamente de las aguas, superando los 1000 metros de longitud. Innumerables tentáculos de cientos de metros de largo se agitaban en el aire, y cada uno de ellos estaba cubierto de múltiples ojos que emitían un resplandor sangriento.
Tan solo el aura que irradiaba hacía que la tierra temblara y el espacio se distorsionara. Todos los que estaban en la línea de defensa se sentían asfixiados por esta presión, los guerreros de menor rango incluso comenzaron a vomitar sangre. Y cayeron de rodillas. Su mirada estaba fija en mí, cargada de una frialdad y una intención asesina infinitas. «Fuiste tú quien mató a mi clon». Su voz, como si proviniera del noveno infierno, resonó directamente en la mente de todos, impregnada de una corrupción mental tan intensa que los más débiles terminaron sangrando por los 7 orificios. Al instante, me interpuse frente a todos, desplegué mis alas y lo miré fijamente. Lanzando un chillido que no mostraba debilidad, fui yo. «Si tienes algo de sentido común, toma a los tuyos y regresa a las profundidades del mar. De lo contrario, tu clon será tu destino». «Ja, ja». «Ridículo», exclamó el emperador marino del abismo soltando una risa frenética. Su risa estaba llena de desdén y crueldad, una simple gallina doméstica, aunque haya despertado un ápice de linaje de ave divina. ¿Se atreve a hablar con arrogancia frente a este emperador? Hoy arrasaré con esta tierra. Haré que toda la humanidad sea mi banquete de sangre, y a ti te despedazaré vivo, extraeré tu linaje y te condenaré a no renacer jamás». Antes de que terminara de hablar, sus innumerables tentáculos, como látigos de acero, cargados con un poder destructivo, se lanzaron contra mí. Por donde pasaban, el espacio se resquebrajaba capa por capa. Alas de viento y trueno, me convertí instantáneamente en un rayo de luz, esquivando el ataque de los tentáculos. Al mismo tiempo, activé la contención espacial para intentar sellar su cuerpo. Pero su poder era simplemente demasiado grande, mi contención espacial apenas logró frenar su movimiento un instante antes de que él se liberara. ¿Solo tienes eso?, se burló el emperador marino del abismo mientras innumerables tentáculos me rodeaban desde todas direcciones, envolviéndome por completo al instante. «Goudan», gritó Nikai con un llanto desgarrador. Al blandir su espada de madera de durazno, innumerables espinas de madera, como una lluvia de peras, se lanzaron contra los tentáculos del emperador intentando liberarme, pero sus ataques ni siquiera dejaron una marca sobre ellos. La perla del poder del rayo también brilló intensamente. El emperador soltó un bufido frío y un tentáculo se lanzó hacia Nikai casualmente. Si ese impacto la alcanzaba, Nikai sería reducida a polvo al instante. «¿Cómo te atreves a tocarla?». Mis ojos se desbordaron de furia. El fuego del nirvana en mi interior comenzó a arder con frenesí. Sed de sangre y fuego del nirvana activados al máximo. Mis atributos se duplicaron al instante, los tentáculos que me envolvían fueron consumidos por el fuego del nirvana. Me transformé en un rayo de luz y aparecí frente a Nikai, usando mi propio cuerpo para bloquear ferozmente aquel tentáculo que venía hacia ella. ¡Pum! Con un estruendo ensordecedor, fui golpeado por ese tentáculo, lanzado violentamente contra el suelo, dejando un cráter gigantesco. Din, el anfitrión ha recibido un daño mortal. La constitución está al límite. Un dolor insoportable recorrió todo mi cuerpo, mientras en la comisura de mis labios una gran cantidad de sangre dorada se derramó, y sus plumas escamosas cayeron por todo el suelo. Varios huesos fueron destrozados por completo. «Goudan». Nikai corría hacia mí como si estuviera loca, con lágrimas cayendo como perlas de un collar roto. Cayendo sin cesar, Dao y Eru también corrieron instantáneamente hacia allí. Se interpusieron frente al profundo abismo, emitiendo rugidos furiosos hacia el emperador del abismo marino. Incluso cuando sus cuerpos temblaban ante el aura del emperador del abismo, se negaron a retroceder ni un solo paso. El rey oso negro, el rey simio y el rey águila dorada. Todos corrieron también, formando un círculo y protegiéndome ferozmente a mis espaldas. Un grupo de bestias que no temen a la muerte. El emperador del abismo lanzó una burla fría, y una vez más, innumerables tentáculos azotaron violentamente hacia ellos. «No», gritó Nikai entre llantos. Abrió los brazos, bloqueando el camino frente a ellos justo en el momento en que los tentáculos estaban a punto de alcanzarla. Un rugido de oso ensordecedor resonó de repente, y el rey oso negro salió disparado con fuerza. Con su enorme cuerpo, se interpuso firmemente frente a Nikai ante los innumerables tentáculos. Golpearon brutalmente el cuerpo del rey oso negro. Crack, el sonido de los huesos fracturándose era claramente audible. El rey oso negro emitió un rugido de dolor y escupió una gran cantidad de sangre. Pero aún así se mantuvo firme allí, negándose a retroceder un paso, usando su propio cuerpo para proteger a Nikai y a Dao y Eru detrás de él. Giró la cabeza y me miró en el profundo pozo. Sus ojos estaban llenos de afecto y respeto, emitiendo un gemido profundo. Esa mirada la recuerdo. Una ira inigualable y una impotencia absoluta recorrieron todo mi ser. Luché por intentar levantarme, pero todos mis huesos estaban destrozados y no podía moverme en absoluto. El emperador del abismo vio esta escena y soltó una risa cruel, que conmovedor. Sin embargo, hoy, todo lo que tienen será enterrado conmigo. Sus tentáculos se elevaron nuevamente, preparándose para dar el golpe final al rey oso negro. Justo en ese momento, ocurrió un cambio inesperado. Innumerables y afiladas energías de espada llegaron galopando desde el horizonte, cortando ferozmente los tentáculos del emperador del abismo.
Instantáneamente cortaron varios tentáculos, seguido de esto, innumerables figuras. Varios de ellos ya habían entrado en el Reino Rey, eran de Wudang y Shaolin. Hua, todos los artistas marciales de las sectas de China, habían venido. No solo eso, en el cielo se escuchaba el rugido de innumerables aviones de combate. Innumerables aviones formaron formaciones y lanzaron una lluvia de misiles hacia el emperador del abismo. En tierra, innumerables refuerzos militares también llegaron. Tanques y vehículos blindados formaron un torrente de acero, lanzando un contraataque contra la marea de bestias. Tierra de China. ¿Cómo permiten que estos monstruos se vuelvan locos?, gritó el maestro de Wudang que custodiaba el lugar. Blandió su espada larga y una energía de espada de 1000 metros de largo cortó ferozmente hacia el emperador del abismo. Todos los artistas marciales se lanzaron al frente, contra el emperador del abismo. Lanzaron ataques frenéticos, el emperador del abismo fue tomado por sorpresa por este ataque repentino. Lanzó un rugido de furia. Un grupo de hormigas se atreve a intentar detener a este emperador. Agitó sus tentáculos frenéticamente, luchando contra los artistas marciales de las grandes sectas, y aprovechando esta oportunidad. Nikai corrió apresuradamente a mi lado, juntó sus manos y el poder espiritual dentro de ella estalló. Innumerables fuerzas de vida fluyeron frenéticamente hacia mi cuerpo. Goudan. Sus lágrimas caían gota a gota sobre mí, con la voz entrecortada. Todo su cuerpo temblaba, Dao y Eru también corrieron a mi lado, lamiendo suavemente mis heridas con sus lenguas, emitiendo gemidos de tristeza. Miré al rey oso negro, herido, pero aún manteniéndose firme, miré a Nikai con el rostro bañado en lágrimas. Miré a aquellos que protegían esta tierra. Los artistas marciales y soldados que se lanzaban al frente uno tras otro, en mi corazón. Una fuerza sin precedentes. Estalló una vez más, no puedo perder, absolutamente no puedo perder. Si pierdo, todos ellos morirán. Din, se ha detectado que el corazón de protector del anfitrión está completo, cumpliendo las condiciones para la quinta evolución. ¿Desea activar la evolución definitiva de inmediato? La evolución definitiva ha llegado. Evoluciona de inmediato, grité histéricamente en mi interior. Din, comienza la evolución definitiva, desbloqueando el origen del caos. Los linajes del Kunpen y el Fénix se fusionan por completo, logrando el título de emperador primordial del caos. Esta evolución, sin presagios trascendentales, solo un infinito poder del caos dentro de mi cuerpo. Fluyendo lentamente, mi cuerpo, en medio del poder del caos. Reestructurándose poco a poco, los huesos destrozados renacieron al instante. Además, se volvieron más indestructibles, la fuerza agotada se restauró al instante. Y se multiplicó innumerables veces, mi tamaño ya no siguió creciendo. Al contrario, se redujo lentamente hasta terminar convertido en un pollito del tamaño de 8 palmas. Cubierto de plumón color caos, parecía totalmente común, pero solo yo sabía. ¿Qué clase de fuerza capaz de destruir el cielo y la tierra albergaba mi cuerpo en ese momento? Un ala puede sacudir montañas y ríos, un graznido puede asombrar al sol y a la luna. Din. Evolución definitiva completada, especie actualizada, emperador primordial del caos. Anfitrión, Goudan, especie. Emperador primordial del caos, bestia divina del caos, peso 1.000.000 de Jin. Capaz de escalar libremente la constitución y la fuerza. Asimilable a voluntad, técnica innata, nirvana inmortal. Mientras el alma no sea destruida, nunca pereceré, puedo renacer infinitamente. Todas las habilidades han ascendido al nivel divino. En el instante en que terminó la evolución, batí mis pequeñas alas y volé fuera del profundo cráter, todos se fijaron en mí. Nikai me miraba, con los ojos llenos de sorpresa e incredulidad. Dao y Eru también me miraban atónitos, con la cabeza inclinada. Claramente sin reconocer que este pequeño pollito era su jefe. El emperador del abismo marino, que luchaba contra máquinas en la puerta de la montaña de Jian, también se fijó en mí. Lanzando una risa de desdén, ¿qué? ¿Fuiste reducido a tu forma original por este emperador? ¿Con esta poca habilidad te atreves a desafiar a este emperador? No hice caso a su burla. Solo levanté lentamente la cabeza, miré su gigantesco cuerpo y agité mis pequeñas alas. Al segundo siguiente, mi figura apareció instantáneamente frente a él. Ni siquiera pudo ver mis movimientos, levanté mi pequeña garra hacia su cabeza. Un golpe ligero, que parecía superficial pero contenía el poder suficiente para desmoronar el mundo. ¡Ban! Un estruendo ensordecedor, el cuerpo gigantesco de 1000 metros del emperador del abismo marino. Fue golpeado violentamente por mi zarpazo contra la superficie del río, creando un enorme cráter. El agua del río fue desplazada hacia ambos lados por esta fuerza, dejando al descubierto el lecho seco. Él lanzó un grito desgarrador, lleno de un terror incrédulo. ¿No? Imposible, esto es absolutamente imposible. ¿Cómo puedes tener un poder tan grande? Aterricé lentamente sobre su cabeza, pisando su cráneo con mi pequeña garra. Y susurré con frialdad, no hay nada imposible, nunca entenderás. Cuán fuerte es el poder de la protección. Solo conoces la matanza, solo conoces la destrucción.
Nunca entenderás que, para proteger a los que le importan, un pequeño pollo puede evolucionar en una bestia divina del caos. Y también puede pisotear a este llamado emperador del mar. Abrí la boca. Devoración del cielo, una fuerza de succión capaz de tragarse todo el mundo estalló al instante. Esta vez, no solo el cuerpo del emperador del abismo marino, sino incluso en todo el río Yangtze. Aquellas millones de bestias abisales que aún causaban estragos, fueron succionadas por esta fuerza. Volando hacia mi boca con frenesí. El emperador del abismo marino soltó un rugido de desesperación extrema, tratando de resistir. Pero su resistencia frente a mi devoración del cielo era tan ridícula como intentar detener un carro con sus patas. Su enorme cuerpo fue succionado poco a poco hacia mi boca, hasta que finalmente fue devorado por completo. Din, devorado el cuerpo del emperador del abismo marino, obtenido el origen del abismo infinito. Todos los atributos han aumentado significativamente. Din, devorados 10 millones de bestias abisales. Peso más 50.000 Jin, desbloqueado el dominio del caos. En el instante en que devoré a todas las bestias. El mundo entero se quedó en silencio al instante. La luz del sol atravesó las densas nubes oscuras y se derramó sobre la tierra. Todos miraban atónitos al pequeño pollito del tamaño de una palma en el cielo, sin poder reaccionar durante mucho tiempo. Al segundo siguiente, un rugido de júbilo ensordecedor resonó en todo el cielo y la tierra. ¡Ganamos! ¡Hemos ganado! ¡Viva el señor Dios Pollo! ¡Protegimos la ciudad! ¡Protegimos a China! Innumerables soldados, innumerables guerreros, celebraban con locura y se abrazaban llorando. Nikai corrió hacia mí, extendió sus manos y yo aterricé suavemente en sus palmas. Frotando mi cabecita contra sus dedos, ella me miró y las lágrimas volvieron a caer. Esta vez, eran lágrimas de alegría. Goudan. Lo lograste, realmente lo lograste. Yue suavemente. Sí, lo logré. Protegí a las personas que quería proteger. Protegí esta tierra. Los días siguientes, toda China se sumergió en una celebración. Mis hazañas al matar al emperador del abismo marino y defender la línea costera se difundieron por todas partes. Todos me llamaban el dios emperador protector de la nación. Los líderes de las grandes sectas enviaron peticiones conjuntas para erigirme una estatua y recibir la adoración de 10.000 familias. El ejército incluso me otorgó la medalla de mayor honor, elevándome como el guardián de China. Pero no me interesaba nada de eso. Primero llevé a Nikai de regreso a aquel pequeño y familiar pueblo de montaña. El pueblo estaba en ruinas. Anteriormente, los restos del grupo de caza furtiva de la nación isleña atacaron el pueblo, y el viejo Mi mismo, para proteger a los aldeanos. Resultó gravemente herido y yacía en cama, al borde de la muerte. Al vernos regresar a Nikai y a mí, el viejo Mi me miró desde su cama. Con los ojos llenos de culpa y gratitud, luchó por incorporarse y se disculpó conmigo. Goudan, no, señor Dios Pollo. Antes me equivoqué, no debí haber pensado siempre en matarte para venderte. Gracias por salvar nuestro pueblo. Aterricé al lado de su cama. Movilicé el fuego del nirvana y lo transferí a su cuerpo. Sus graves heridas sanaron al instante. El viejo Mi, al sentir su cuerpo recuperado como si nada, se emocionó hasta las lágrimas y se disculpó repetidamente conmigo. Yo, hacia él. Asentí levemente. Lo pasado, que se quede en el pasado. Después de todo, él era el padre de Nikai, quien me dio mi primera vida. Aunque al principio quiso engordarme para venderme, sin él tampoco existiría el Goudan de hoy. Resuelto el asunto del pueblo, llevé a Dao, Eru y al rey oso negro de vuelta al bosque primitivo de Dalin. El rey oso negro resultó gravemente herido antes. Casi no sobrevive, y fui yo quien, con mi propia esencia vital, lo rescaté de las puertas de la muerte. Tras este periodo de recuperación, se recuperó por completo y, además, tuvo la suerte de despertar su linaje. Transformé la cordillera de Dalin y todos los bosques circundantes en una reserva de bestias mutantes. Aquí, las bestias y los humanos conviven en paz, sin agredirse. Los humanos ya no entrarán al monte a cazar furtivamente, y las bestias no saldrán a herir a nadie. También llegué a un acuerdo con las autoridades. Mi ejército de 10.000 bestias protegerá la línea costera de China, junto con el ejército y los guerreros de las grandes sectas, para mantener la paz de esta tierra. Y el gobierno protegerá a todas las bestias en las montañas, dándoles un hogar seguro. Todo se encamina hacia lo mejor. En esta era del renacimiento de la energía espiritual. Ya no solo hay matanza y destrucción, los humanos y las bestias también pueden coexistir en paz, protegiendo juntos este hogar compartido. Pero los días de calma no duraron mucho. Un giro inesperado rompió nuevamente la paz. Mientras limpiaba los restos del campamento de los cazadores furtivos, descubrí en un disco duro encriptado un secreto que me hizo estallar de furia. El grupo de caza furtiva anterior no era, en absoluto, un conjunto de ladrones dispersos, sino que pertenecían a una organización de habilidades especiales extranjera llamada Cuervo Negro. Y esta organización ya se había confabulado con el emperador del abismo marino. La línea de defensa de la ciudad fue forzada. No fue un accidente en absoluto. Fue un traidor de la organización Cuervo Negro quien filtró el mapa de despliegue de la línea de defensa. Abrió una brecha en la defensa,
permitiendo que las bestias del océano profundo entraran directamente. Lo que más me enfurece es que este traidor estaba precisamente en el monte Longu, justo al lado de Nikai. Es el discípulo directo del maestro Qingsu y el hermano mayor de Nikai, Xuan Chen. Hace tiempo que fue comprado por la organización Cuervo Negro, y por la supuesta inmortalidad, traicionó a su propia nación. Traicionó a todo el mundo del cultivo. Incluso, estaba planeando instalar un círculo de teletransporte espacial en la veta de dragón del monte Longu para enviar a las tropas del Emperador del Abismo directamente al corazón de Huaxia. Para cuando descubrí este secreto, Xuan Chen ya había llevado a su gente a infiltrarse en la parte trasera del monte Longu. El círculo de teletransporte estaba casi terminado, una vez activado. Innumerables bestias del abismo aparecerían directamente en el interior de Huaxia, y para entonces, las consecuencias serían inimaginables. Me enfurecí al instante, estos animales que muerden la mano que les da de comer. Realmente están buscando la muerte. No dudé ni un instante, desplegué mis alas de viento y trueno al máximo. Mi velocidad se disparó y volé instantáneamente hacia el monte Longu. Cuando Nikai recibió la noticia, temblaba por todas partes, con los ojos llenos de incredulidad y decepción. Nunca se habría imaginado que el hermano mayor que la cuidaba tan bien habitualmente, esta vez, ella no dudó ni un segundo. Traicionar a la secta, coludirse con el enemigo, traicionar al país y masacrar a sus compatriotas. A alguien así no se le puede dejar vivir. Llegamos a la máxima velocidad. A la parte trasera del monte Longu. Efectivamente, en el área prohibida. Xuan Chen, junto con más de 10 usuarios de habilidades de la organización Cuervo Negro, estaba inyectando energía espiritual frenéticamente en el círculo de teletransporte. El círculo ya emitía una luz de color sangre y el espacio comenzaba a distorsionarse. Ligeramente se podían escuchar los rugidos de las bestias provenientes del otro lado. Xuan Chen, ¿qué estás haciendo? Nikai gritó con furia, apuntando con su espada directamente a Xuan Chen. Xuan Chen se giró, nos miró y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Buena hermana menor, ¿por qué has venido? Lo olvidé. Ese pollo divino que está a tu lado tiene poderes sobrenaturales. Ya que estás aquí, entonces recibamos juntos la llegada de una nueva era. ¿Nueva era? Nikai temblaba de ira. Traicionaste al país, vendiste a tu secta. Hiciste morir a tantos hermanos y hermanas de la secta y a gente inocente. ¿Y todavía tienes cara para hablar de una nueva era? ¿Gente inocente? ¿Hermanos y hermanas de secta? Xuan Chen se burló. Con los ojos llenos de locura. Solo son hormigas, mientras pueda obtener la vida eterna. Mientras pueda obtener un poder más grande, ¿qué importa si los sacrifico? Cuando el señor emperador del abismo llegue con su gran ejército, seré un héroe fundador. Para entonces, el mundo entero será mío. Sigue soñando. Emití un gélido chillido y ataqué al instante, inmovilización espacial. El espacio en un radio de 100 metros se solidificó al instante. Xuan Chen y aquellos usuarios de habilidades quedaron paralizados de inmediato, sus sonrisas se congelaron y sus ojos se llenaron de terror. Esto, imposible, ¿cómo puedes ser tan fuerte? Aterricé junto al círculo de teletransporte, y con un toque ligero de mis pequeñas garras. Ese círculo por el que Xuan Chen sacrificó tanto y que decía ser indestructible, se cubrió de grietas al instante. Y se hizo añicos con estrépito. Xuan Chen, al ver el círculo destrozado, lanzó un rugido de desesperación. No, mi esfuerzo, mi inmortalidad. Quiso liberarse de la inmovilización espacial como un loco y abalanzarse hacia mí. Pero solo lo miré fríamente. Devoración omnipotente. Una fuerza de succión estalló. Y Xuan Chen junto con los subordinados de la organización Cuervo Negro fueron absorbidos por mi boca al instante, sin siquiera dejarles lanzar un grito. Al eliminar a Xuan Chen y a los remanentes de la organización Cuervo Negro, la crisis del monte Longu se resolvió por completo. Cuando el maestro Qingsu se enteró de la verdad, temblaba de ira y me pidió perdón repetidamente. Culpándose a sí mismo por haber criado a semejante escoria, agité mis alas hacia él, indicando que no pasaba nada. Después de todo, quien se equivocó fue Xuan Chen, no el monte Longu. Tras este suceso, Nikai también creció por completo, ya no era aquella niña que solo sabía esconderse detrás de mí a llorar, comenzó a seguir al maestro Qingsu. Gestionaba los asuntos del monte Longu y llevaba a sus discípulos a brindar apoyo en diversos lugares. Al exterminar bestias exóticas y rescatar a la gente, su nivel de cultivo también mejoró rápidamente tras repetidas experiencias, superando pronto el reino del gran maestro. Se convirtió en el gran maestro más joven del mundo de la cultivación, y yo lo acompañé. Dondequiera que fuera, yo iba, si él iba al frente a custodiar la línea. Yo lo seguía y permanecíamos juntos en la primera línea de defensa, cuando regresaba a la aldea para ver a sus padres. Yo lo seguía, volviendo a aquel gallinero familiar, observando al grupo de polluelos que piaban sin cesar. Al recordar cuando recién reencarné, a veces, también llevaba a Nikai. Volar de regreso a la cordillera de Dalin y cazar en el bosque junto a Daoyeru. Beber agua junto al río, ver el amanecer y el atardecer, así pasaban los días. Transcurrieron de forma pacífica y tranquila. Un año después, los remanentes de las bestias abisales fueron completamente eliminados.
Y el renacimiento de la energía espiritual a nivel global comenzó a estabilizarse. Los humanos y las bestias exóticas encontraron una forma de coexistir pacíficamente, y las grandes sectas abrieron sus puertas a numerosos discípulos. La era de la cultivación universal llegó oficialmente, y en ese año, yo también. Recorrí las montañas y ríos famosos de China, devoré innumerables tesoros naturales, y mi linaje del caos. Se completó por fin, al fin comprendí que lo que llaman el más fuerte de la tierra nunca se construye a base de devorar y matar, la verdadera fuerza reside en mantener el respeto. Es entender la protección, es saber dónde debe utilizarse el propio poder. Al final de la historia, Nikai se convirtió en el líder de secta más joven del monte Longu y en un líder del mundo de la cultivación de China. Junto a los guerreros de las grandes sectas, el ejército y mi ejército de 10.000 bestias establecieron una nueva línea de defensa, protegiendo cada centímetro de la tierra de China. Daoyeru. Se convirtieron en los guardianes de la cordillera de Dalin, guiando a las bestias exóticas del bosque para coexistir con los humanos. Se convirtieron en los famosos reyes gemelos tigre blanco, el rey oso negro, el rey pitón del bosque. El rey águila dorada también custodiaba su propia área, convirtiéndose en reyes de las bestias que protegían la paz de la región. Y yo, no me quedé en la bulliciosa metrópolis, ni tampoco en las frías montañas profundas. Volví a ser un pollito amarillo común y corriente, posado cada día sobre el hombro de Nikai, trabajando al amanecer y descansando al atardecer. Muchos me preguntan, ¿qué es exactamente el más fuerte de la tierra? ¿Qué es? ¿Un tigre? ¿Un león? ¿Un oso? ¿O el rey del mar del abismo? Nada de eso. El más fuerte de la tierra nunca ha sido un rey nato, no depende de cuán grande sea tu poder, ni cuán aterrador sea tu linaje, sino de si tienes algo por lo que estés dispuesto a darlo todo. Para proteger, con vínculos en el corazón, uno es invencible. Incluso un pollo de granja que escapó de la mesa de matanza, mientras guarde el deseo de proteger, puede alzarse entre cielo y tierra y convertirse en el ser más fuerte del mundo. Y yo, Goudan, siempre protegeré mis vínculos, protegeré a Nikai. Protegeré esta tierra, protegeré todo lo que amo, año tras año. Jamás nos separaremos.